Yo paso a grabar ahora, ya vemos suficiente como para comenzar. Y entonces les comento que, bueno, hoy día nos vamos a dedicar a examinar los aspectos, podríamos decir, los aprendizajes que podríamos llamar eh, positivos, digamos, del periodo de la concertación hasta hoy, hasta 2020, pero también vamos a dejar una clase para ver las rémoras, los aspectos no resueltos, las contradicciones que se fueron acumulando durante este periodo y que tienen que ver con el estallido social de fines de, el año pasado y que han motivado justamente este proceso de, importante proceso de transformaciones, ¿no?, en el ámbito de la institucionalidad económica, política y social que estamos viviendo y que está discutiendo. Entonces me parece súper importante tratar de verlo desde una perspectiva no binaria. Y cuando digo no binaria, es porque, así como hemos, con la misma prisma que hemos visto en los periodos anteriores, hay aspectos que son rescatables y hay aspectos que son claramente negativos, ¿no? Entonces, es sumamente difícil llegar a una visión que no caiga en la tentación de irse por solamente por los aspectos negativos, y también es muy fácil quedarse con la visión triunfalista de los aspectos positivos. Es sumamente difícil llegar a una visión equilibrada, integrada. Y sin embargo, a pesar de lo difícil que es, tenemos que intentar hacerlo. Entonces yo los invito a eso. Los invito a que intentemos hacer ese viaje mezclando, ¿no es cierto?, los elementos aprendizaje positivo y con la acumulación de contradicciones, de problemas de orden social, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces vamos a ir intercalando. Voy a mostrar algunas cosas positivas, pero también negativas hoy día, y después vamos a ir a empezar a verlos con más detalle. Ya en el curso de la tarde voy a enviarles una propuesta para lo que nos queda, tanto de fechas como de trabajos, y ustedes me responderán por un foro que voy a abrir, ¿ya? Y ahí vamos resolviendo eso. Pero la idea es que entre hoy y el martes vayamos terminando ya esta clase, digamos, vayamos cerrando y nos dediquemos a planificar lo que nos queda, ¿no? Pero voy a hacerlo atendiendo a lo que hemos hablado, que trataremos de que sea algo que sea equilibrado en relación también a lo que ustedes están viviendo. Este es un curso lectivo, ¿ya? No es un curso obligatorio, y yo trataré de hacer la vida también más llevadera para lo que queda, de manera que ustedes puedan cumplir con las obligaciones del curso, pero también las obligaciones se van a tratar de adaptar al conjunto de compromisos que ustedes tienen. Así que no se preocupen por eso, porque estamos todos tratando de poner nuestra parte para que salgamos adelante. Entiendo también que varios de ustedes están entrando en una lógica bueno, todos estamos entrando en una lógica de fin de año. Nosotros estamos revisando como loco tesis, trabajos, preparando todo lo que es fin de año, digamos, más arriba el trabajo administrativo. Bueno, es una carga gigantesca la que se nos viene, entonces tenemos que ser flexibles, estar conversando siempre y haciendo ajustes para ver si se puede conseguir, ¿no es cierto?, que todos podamos llegar a sobrevivir este fin de año y tener éxito en todos los compromisos que tenemos. Así que eso, vamos a comenzar entonces. Yo les voy a compartir una pantalla, ¿ya?, en la Profe, que, dime, Benjamín. pequeña duda. ¿Usted imparte cursos obligatorios de pregrado? No, por ahora no. No, Ah, ya, ya. no. Lo hice hace un tiempo, hacía nociones de economía, pero un curso que se está reformulando para el nuevo plan. Se va a hacer otra cosa, entonces ahí cuando se haga ese nuevo curso, ahí ese lo voy a dictar yo y ese va a ser obligatorio. Pero vamos a tener que esperar todavía para eso. Pero esa es la idea. Yo me gustaría tomar ese curso obligatorio que se está reformulando como pieza fundamental, sobre todo para los que van dirigidos a las pedagogías. Un curso de economía, pero con una visión específica desde la historia económica. Un poco lo que estamos haciendo acá es lo que vamos a dictar como curso obligatorio, pero para que todos puedan tener acceso, digamos, y no solamente aquellos que lo toman como electivo. Eso es. Entonces, Ya, profe. comencemos, muchachos. Yo el próximo año, en todo caso, si a alguno de ustedes le interesa, yo voy a seguir ofreciendo un seminario de grado que es muy genérico, que se llama Economía y Sociedad,
que es donde se reciben y se guían trabajos que tienen que ver con la historia económica de Chile, pero también de América Latina e incluso del mundo, ¿ya? Desde distintas perspectivas, mezclando con la historia política, con la historia social también, bastante abierto, digamos, temas de economía informal, qué sé yo, pobreza, desigualdad, es bastante, es un paraguas bastante amplio. Yo no, hasta ahora nadie me ha dicho que lo dicte, y tampoco estoy obligado a dictarlo, ¿no? Es un curso que me lo piden normalmente, un número de personas, pero si ustedes quieren que lo haga, yo encantado lo hago. Si no, si quieren, alguien quiere desarrollar su seminario de grado por ahí, más adelante, pero si no yo puedo hacer otras cosas, tengo harto que hacer, así que por ese lado no hay problema. Seminario de grado para el próximo año. ¿Esa es la propuesta? Ah, sí, ya, perfecto. Un seminario de grado que se llama Economía y Sociedad, que es un seminario paraguas, digamos, que cabe todo tipo de cosas, pero tiene que ver siempre con una visión en historia económica, digamos, siempre con un pie en historia económica. Eso. Así que les paso ahora a mostrar la pantalla para empezar a conversar. Entonces tenemos lo primero que quiero mostrarles, ¿no es cierto? Esta pantalla de algunos elementos básicos para entrar a conversar, ¿ya? Y lo primero, ¿no es cierto?, que me pareció importante, esto ya lo hemos visto, es hacer una contratación de los desempeños, ¿no? Entonces yo creo que es importante siempre hacer una comparación diacrónica, ¿no? En una serie de tiempo larga. Esta serie cubre buena parte del siglo XX y llega hasta el 2010, pero no cambiaría mucho si nosotros alargamos la cifra hasta el 2020. ¿Ya? Entonces ahí lo que tenemos, ¿no? Habíamos visto hasta Pinochet, que el desempeño económico en términos de crecimiento del Producto Interno Bruto de la dictadura fue más bajo que el periodo de la industrialización dirigida por el Estado. Y ya hemos recalcado que los 3 años de la Unión Popular de todo el siglo XX, digamos, del año 38 en adelante, hasta hoy, han sido los más bajos, ¿no? De manera entonces que si uno toma las cifras de la concertación, digamos, sobre todo los 20 años en los que gobernó solamente la concertación, del año 90 al 2000, ¿ya? Uno ve que las cifras, sea cuales sea las que tome, muestran efectivamente un desempeño en materia de crecimiento económico, que uno de los ámbitos, ¿se acuerdan que hemos dicho que hay que tomar? ¿Ya? Pero no el único. En ese ámbito, el desempeño de la concertación ha sido el mejor de todos, ¿no? Sin duda, lejos. Entonces tenemos cifras que, si uno toma las cifras de Erich Heindel, son 6,6 en pesos constantes. Todas esas cifras están defractadas, son cifras que descuentan la inflación. Si tomamos las cifras de José Díaz, de la República en Cifras, de la Católica, un colega que dirigió conmigo una tesis de doctorado, y da un 6,4, y lo mismo da con el Banco Mundial. O sea, todas las cifras no bajan de 6,4 en general. Entonces, lo que tenemos es un desempeño muy bueno en general en términos de materia de crecimiento económico. Ahora, sin embargo, sabemos que el crecimiento económico no implica necesariamente el desarrollo económico. El crecimiento económico es la base, ¿no?, para alcanzar. Sin crecimiento económico no hay nada que repartir, no hay financiación para generar un sistema de seguridad social, ni tampoco hay cómo subir los salarios, ¿no?, y disminuir el desempleo. Por lo tanto, es imposible alcanzar el desarrollo sin crecimiento. Pero el crecimiento por sí mismo, si no está acompañado de mecanismos redistributivos, ¿no?, y de mecanismos de fomento productivo, por hablar de los dos temas más importantes, ¿ya?, ese crecimiento económico normalmente tiende a concentrarse en una élite, ¿ya?, o a estancarse en el tiempo debido a que el patrón productivo no se renueva. Y esas dos cosas están presentes también en la evaluación que vamos a hacer. O sea, el mejor crecimiento que Chile ha tenido en su historia ha sido el que se ha dado en la concertación, sin duda, hasta el año 2000. Ahora, también hay que agregar otro elemento, claro, pero con estas limitaciones que estoy diciendo. Ahora, hay que agregar otro elemento. Después del año 2000, este crecimiento se ralentizó. Ralentizar significa desacelerarse. O sea, como algunos dicen, se lentificó. Como a mí no me gustan las lentejas mucho, no uso mucho la palabra lentificó, sino que uso la palabra ralentizarse, que es la correcta. Entonces,
claro, efectivamente el crecimiento del Producto Interno Bruto a partir del año 2000 comenzó a acercarse más a cifras de 2 a 3%, y esa cifra se ha mantenido relativamente a la mitad de lo que era el crecimiento hasta el año 2000. Eso con independencia de si ha gobernado Bachelet 1 o 2 o Piñera 1 o 2. O sea, a partir del año 2001, digamos, en general, la cifra de crecimiento ha sido la mitad o menos incluso de la que ustedes ven ahí durante el periodo que llega hasta el año 2000. Eso está indicando claramente que ahí hay un problema de estancamiento del modelo productivo y en las capacidades que tiene la economía para alcanzar mayor competitividad, y por lo tanto se ha ido estancando. Una cifra que también es muy clara al respecto es el estancamiento de la productividad. No solo la productividad del trabajo, sino que la productividad total de los factores. Hasta el año 2000, la productividad del trabajo, es decir, si uno divide el PIB por la cantidad de trabajadores, daba un crecimiento constante entre el año 90 y el 2000, que se alarga hasta el 2005, 2006 como mucho, ¿ya? Se había casi duplicado la productividad de los trabajadores chilenos. Pero a partir de la medianía de la década del 2000, comienza a estancarse esa productividad de los trabajadores chilenos, a pesar de que la escolaridad sube de una manera impresionante, ¿no? Pero se estanca, y hasta hoy no están del todo claro qué está produciendo el estancamiento. Hay que meterse ahí. Hay un problema con la tecnología. Si personas, mientras más educados son los chilenos y más tecnología se incorpora al país, los procesos productivos ya, y las actividades productivas no están aprovechando esas dos condiciones que son favorables. Es decir, el país sigue produciendo lo mismo, ¿ya? Cuando en realidad debería haber empezado a producir cosas distintas, ya que tiene una población más educada y tiene mayor inserción tecnológica a partir, ¿no es cierto?, del año 90. Eso no se ha aprovechado. Y ahí hay una discusión muy importante de qué cosas están trabando ese cambio en el modelo productivo y exportador para avanzar hacia una fase de mayor valor agregado. Bueno, entonces eso está claro, pero podemos ir mostrando también otras cifras que nos ayudan. En cuanto al desempeño exportador, como les decía, también es clave observar que el motor de la economía chilena para obtener ese crecimiento económico que ha sido el mayor de la historia de Chile han sido claramente las exportaciones. O sea, como Chile es un país pequeño, muy pequeño, en comparación con la región. Piensen ustedes que solo Brasil tiene más de 150 millones de habitantes, 170, por ahí. Chile tiene una cantidad que no es ni 10% de eso. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que Chile es un país muy pequeño en la región, en la Sudamérica, en conjunto con América Latina. Es una economía pequeña también. Por lo tanto, no tiene una capacidad de absorción de su mercado interno como para poder, digamos, para que esa absorción de alguna manera recoja toda la capacidad productiva del país. Si el país quiere ser un país más rico y más próspero, tiene que necesariamente vender sus productos, sus servicios al resto del planeta. Entonces, eso es importante. Y otro elemento que ahí está también molestando, y ya lo hemos visto a lo largo del curso, es que el mercado interno no está del todo desarrollado todavía debido a problemas que tienen que ver con la desigualdad. Si hasta fines de los años 60 la población rural chilena, que todavía era importante, y la población marginal que vivía en las ciudades, no lograba constituir un bolsón de demanda suficiente como para absorber esa producción, ¿ya? Hoy día, si bien esos problemas ya no son como los de los años 60, todavía persiste una gran, digamos, una capacidad de consumo que no es del todo la que debiera tener el país en relación a su PIB per cápita. Si nosotros vimos en los años 60, digamos, durante el periodo de la inflación dirigida por el Estado, que el motor fue la demanda interna, ¿ya?, el consumo interno, ¿ya?, y la sustitución. Aquí lo que pasó desde la dictadura en adelante es que ese motor se anduvo apagando o lo apagaron. O sea, si bien hoy día la mitad de los chilenos ya tiene zapatos, digamos, por decirlo de esta manera, va a la escuela y muchos niños y jóvenes van al colegio y la universidad, la mayoría, ¿no? El problema es que todavía una buena parte de la población chilena, esa que gana menos de 400.000, que es la mitad, 400.000 pesos mensuales,
no genera una capacidad de demanda suficiente como para que, ¿no es cierto?, podamos producir muchas cosas y vendérselas a esa mitad. Entonces, estas dos cosas, un mercado interno que es chico, tamaño, y un mercado interno que además está fracturado porque hay una buena parte de la población que no logra consumir productos ni servicios, nos obliga, ¿no? Estas dos cosas nos obligan a fijar el mercado externo como nuestro motor de crecimiento. Y en ese sentido, hay que decir que, y reconocer que la concertación, digamos, pudo aprovechar las transformaciones que la dictadura de alguna manera instaló, pero que por sus pésimas relaciones externas, diplomáticas, digamos, no podía implementar. Y en ese sentido, lo que hizo la concertación fue multiplicar todos los tratados de libre comercio que permitían que Chile expandiera esas exportaciones al resto del planeta. Entonces ahí lo que tenemos, ¿no es cierto?, si ustedes ven las cifras, es que si se fijan el año del 74 al 89, es decir, durante la dictadura, las exportaciones de Chile, digamos, en términos de valor de bienes y servicios, que es la cifra que está en celeste, digamos, como el índice, pensando que el año 2000 es el valor 100, ¿ya? Era la cuarta parte de lo que Chile hoy día exporta. O sea, eso es lo que se exportaba durante la dictadura, la cuarta parte de lo que Chile hoy día es capaz. Entonces, claro, sin duda, eso muestra un cambio gigante. ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué se amplió tanto la capacidad exportadora de Chile? Una, porque la dictadura, como decíamos, recogió cosas buenas que venía haciendo la Corfo antes. La Corfo ya venía impulsando un programa importante de exportaciones en el área agrícola, en el área industrial, y por lo tanto, ¿no es cierto?, la dictadura pudo beneficiarse de esas mejoras que se venían implementando. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de los incentivos que se hicieron durante Corfo a fines de los años 60 para el cultivo de la frutilla, por ejemplo? ¿Se acuerdan? Eso se hizo en muchos lugares y dio resultados. ¿Se fijan? Entonces, la revolución agroexportadora no es algo que haya comenzado en rigor con la dictadura. Eso comenzó en los años 60 y fue impulsado por la democracia cristiana, y después Allende también hizo algunas contribuciones. ¿Sí? Entonces, eso ya venía avanzando. Por ejemplo, todo el tema forestal lo impulsó Corfo. La industria forestal no nace en Chile con la dictadura, viene de hace tiempo, ¿verdad? Entonces, todas esas áreas que venían empezando a dar sus primeros pasos, el área vinícola, por ejemplo, también tuvo un impulso muy importante por parte de Corfo antes de la dictadura. Ahora, con la dictadura eso se mejoró, y eso hay que reconocerlo. La dictadura, a través de ProChile, una institución que Corfo había desarrollado antes, impulsó aún más estas exportaciones para tratar de escapar del imperio del cobre dentro de la exportación. Y aquí hay que señalar algo entonces que tiene que ver con dos políticas que fueron correctas y hasta hoy han ayudado mucho al país y que hay que mantener. ¿Por qué nuestras exportaciones tenían desempeños tan bajos? Una disquisición general, ¿no? En primer lugar, ¿cuáles eran los dos problemas típicos que tenían nuestras exportaciones? Como buena parte de las exportaciones de los países de América Latina. Teníamos, en primer lugar, una canasta de exportación muy limitada. ¿Se acuerdan? Lo que ustedes siempre, la gente le llama comúnmente el carácter monoexportador. Bueno, en realidad eso solo sucedió durante el salitre, porque incluso se exportaban otras cosas durante el tiempo del nitrato. Pero el porcentaje, el papel que ocupaba el salitre, como ya vimos en su momento, era demasiado importante. Entonces deslucía la otra exportación. Eso también tiene que ver con lo que se llama el síndrome holandés, que ya lo vimos en algún momento. Entonces, teníamos un abanico de exportaciones muy limitado, o sea, se exportaba un número de productos muy, muy reducido. Y eso es peligroso, porque ¿qué pasa? Pues si tú, mientras más limitada sea tu canasta exportadora, eso significa que se llega a caer la demanda y el precio de esos pocos productos que estás exportando, se te viene abajo toda la balanza comercial, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Lo que se recomienda siempre es que usted no exporte pocas cosas, trate de exportar muchas cosas, ¿no? Y mientras esas exportaciones tengan mayor valor agregado, mejor. Si son productos industriales o con un componente industrial y sobre todo con un componente tecnológico avanzado, es mejor. Lo mismo los servicios. Usted no exporte solo bienes,
por servicios, porque los servicios dan más plata arriba. Y los servicios, mientras más tecnológicos sean, ok, ¿se fija? Entonces, eso se recomienda. Entonces, ¿qué es lo que se empezó a hacer? Eso ya lo venía mirando Corfo. Recuerden que Corfo se dio cuenta, y los gobiernos antes del golpe se dieron cuenta, que el problema que tenía Chile era que tenía que pagar la industrialización, financiar la industrialización, con dólares que provenían de las exportaciones primarias. Entonces, Corfo se puso a la tarea de multiplicar las exportaciones agrícolas, sacarlas del estado, digamos, en que estaban, y por eso que Corfo durante la democracia cristiana se encargó de hacer innovación a través de INDAP, ¿ya? Un órgano digamos, de Corfo, para modernizar las plantaciones, los cultivos, ¿ya? Y se fueron logrando cosas muy importantes. Cuando vino el golpe, la dictadura sí continuó esas cosas y las profundizó. De manera entonces que los incentivos crecieron, en algunos casos crecieron desmedidamente, como por ejemplo, ustedes recordarán el problema que ocurre en la Araucanía es debido a eso, porque los incentivos que se pusieron a la industria forestal fueron que en el fondo recibió unos subsidios muy importantes del Estado, y por otro lado no le pusieron freno a la expansión de la superficie para zonas forestales, explotación forestal, en desmedro de justamente de las tierras que recientemente la reforma agraria les había devuelto a las comunidades. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que sectores como Arauco Mayeco, que es donde está más fuerte y más violento el conflicto, son zonas que, como hace poquito vi en una excelente presentación que hicieron dos académicos de la Universidad de Talca, fueron las zonas que más tierras recibieron las comunidades durante el periodo de la Unidad Popular y incluso antes, pero fueron justamente esos lugares donde más tierras se volvieron expropiadas a esas comunidades y se las entregaron a las forestales. Y a las forestales además se les entregaron subsidios muy importantes de parte del Estado. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que esas políticas tienen un componente positivo, pero también tienen un componente negativo. Se podrían haber hecho de otra manera. Se podrían haber entregado subsidios, pero sin perjudicar a las comunidades del modo que se perjudicaron. Y por otro lado, quitándole ese subsidio pasado un tiempo, porque hoy día, hasta hoy, el Estado chileno sigue pagándole a las forestales esos subsidios que son muy elevados, con las contribuciones de todos. Entonces, es lo delicado de esto, porque había que hacer eso, había que hacer. O sea, había que entregar incentivos para que se desarrollaran otras áreas de exportación no tradicionales, y no era mala idea, lo venía haciendo Corfo. Pero la forma como lo implementó la dictadura fue para empeorar la situación de las comunidades mapuche, que habían recibido tierra, pero las volvieron a perder, y eso es lo que lleva al descontento de ustedes. Por otro lado, ¿no es cierto?, en otras áreas. En el área agroindustrial se instalaron muchas empresas que contribuyeron a diversificar la producción agrícola. Decíamos que al eliminar los grandes latifundios, la dictadura no los reconstruyó. Buena parte de ellos se entregaron a empresas modernas en el área agroindustrial y de exportadora frutícola. Entonces, esas empresas tenían un modelo de negocio totalmente capitalista, que no tenía nada que ver con el viejo latifundista, ¿no? Entonces, efectivamente, se modernizó el campo, ¿no es cierto? Se desarrolló todo el área de revolución frutícola, digamos. Chile es uno de los países que más exporta fruta en el mundo, distintas frutas. Luego todo lo que tiene que ver con la agroindustria, que son alimentos procesados que se obtienen también de cultivos, ¿no es cierto? Y muchas otras áreas que la silvicultura, el área forestal, digamos, la miel, bueno, el área vinícola sobre todo se expandió mucho durante la dictadura, se le dieron muchos incentivos, y eso no es malo, porque todo eso significa que hoy día Chile ya no depende tanto del cobre como dependía a fines de los años 60. Si bien últimamente se ha vuelto a recuperar el protagonismo del cobre, cosa que no es buena, digamos, pero ya ya el cobre no ocupa el lugar monolítico o tan protagónico que ocupaba a fines de los años 60 dentro del total de la exportación. Entonces, diversificar la canasta exportadora era una buena cosa, se hizo, se ha seguido haciendo durante la concertación, y hay que mantenerlo, hay que seguirlo haciendo. O sea, ojalá aumentar el número de exportaciones, diversificarlas más, y ojalá ahora a meter ahí dentro de esas exportaciones bienes y servicios tecnológicos de mayor valor agregado, que son los que generan prosperidad. Eso por un lado. Y lo otro que se hizo, y en ese sentido, esto es lo paradójico, ¿no? Es complicado, pero
hay que explicarlo. La dictadura tuvo claro que uno de los problemas que tenía la economía chilena era que también tenía un abanico de socios comerciales en el mundo muy reducido. O sea, Chile, pudiendo exportar muchas cosas a todo el mundo, tenía relaciones comerciales con muy pocos países. ¿Sí? ¿Y por qué? Eso lo tengo que explicar. Yo aquí también voy a defender esta decisión que tomó la dictadura, a pesar de que es muy discutida, digamos. Tiene, ahora depende mucho cómo se haga y cuáles sean los resultados. Pero, ¿en qué estaba embarcado Chile a fines de los años 60? Chile estaba embarcado en tratar de, ¿se acuerdan ustedes?, de la integración económica latinoamericana. ¿Y cuál es el problema con la integración económica latinoamericana? Todos los esfuerzos que se habían hecho, la LALC, el Área de Libre Comercio de América Latina, y otras iniciativas por integrar la economía latinoamericana, todas fracasaban inevitablemente. ¿Por qué razones fracasaban? Ya hemos hablado de algunas razones. Una de las razones era porque Chile, ¿no es cierto?, tenía, todos los países reproducían muchas empresas multinacionales que fabricaban los mismos productos en cada uno de los países para eludir los aranceles de entrada de sus productos. Entonces, como no podían meter sus productos sin que les subieran los aranceles, se instalaban en América Latina en cada uno de los países. Entonces, a la hora de generar complementariedad entre las compañías, las empresas de los distintos países, eran pocas las posibilidades de que esta economía se complementara. Porque en el fondo, todas rivalizaban por los mismos productos, ¿se entiende? Entonces, eso ya generaba problemas. El otro problema era que todo esto genera costos de transacción, porque alguien tiene que sacrificar, un país tiene que sacrificar algo y otro país también tiene que sacrificar algo. Hay que ceder y las negociaciones son extremadamente difíciles. Entonces, por ejemplo, a la hora de discutir quién se queda con la mayor producción industrial y los demás países renuncian de alguna manera a su producción industrial para comprarle los productos industriales a los otros países de la integración. Discusión política que es sumamente difícil de resolver, ¿se fijan? Claro, entonces Chile decía, sí, yo tengo un grado de producción industrial, entonces los que tienen que sacrificar son Perú, Bolivia y Ecuador, a los cuales yo les voy a vender mis productos industriales, ¿se fijan? Claro, pero por otro lado, los brasileños nos decían a nosotros, bueno, pero es que ustedes tienen un grado de producción industrial, pero nosotros tenemos más. Entonces, si alguien tiene que producir automóvil en América Latina, somos nosotros, y no los chilenos, ¿entiendes? Entonces, esas cosas estaban ahí en el aire y al final no se podían resolver, no se podía avanzar mucho. Pero yo creo que lo que más dañó la integración económica regional latinoamericana fueron los procesos divergentes en materia de diseño de política económica. Todas las políticas económicas que tenía cada país se alteraban a cada momento, no había un diseño común que las uniera. Entonces, cuando hay mucha inestabilidad debido a la inflación, debido a la balanza de pago, economías que están manejadas de manera muy distinta y que de repente entra un gobierno que cambia todo, la forma de funcionamiento, eso hacía prácticamente imposible ponerse de acuerdo en decisiones que le dieran sostenibilidad a la integración. Para poder integrarse económicamente en un mercado relativamente común, hay que tener estabilidad en las reglas del juego y todos los países tienen que conservar esa estabilidad y tienen que negociarlo. Y eso era prácticamente imposible. Entonces, como no se avanzaba casi nada en esa integración, ¿ya? La democracia cristiana había hecho esfuerzos porque el país perteneciera a la LAC y a la zona del Pacto Andino, por ejemplo, que era una zona de comercio con Perú, Bolivia, Ecuador, Colombia, etc. Era un pacto que integraba todas las economías del área Pacífico, ¿no? Pero no avanzaba mucho más. Y claro, significaba que al entrar en un pacto de este tipo, había que tener un arancel común externo muy elevado. O sea, todos los productos que vienen de Europa, de Estados Unidos, para que el pacto se mantuviera, tenían que pagar un arancel muy elevado. Eso significa que Chile tenía que cobrar esos impuestos muy elevados a esos productos. Y claro, eso encarecía la capitalización, la renovación tecnológica, etcétera, etcétera. Por eso que los autos llegaban caros, se fabricaban caros acá en Chile, los teléfonos habían poco, si toda la parte tecnológica se encarecía bastante, los bienes de capital se hacían muy caros. Claro, y eso era para mantener funcionando el pacto andino. Entonces, lo primero que hace la dictadura cuando sale, cuando ya empieza este periodo después del 75, toma la decisión de abandonar el pacto andino. Y con eso Chile abandona los tratados, es decir, los pactos comerciales, los mercados comunes que se estaban intentando crear, porque en realidad no funcionaban, no estaban funcionando.
no había mucha integración, las reglas del juego no eran obedecidas por los países, no eran únicas. Entonces, en realidad, generaba mucha asimetría y por otro lado, no sé si recuerdan una cosa, veámoslo del otro lado ahora, la dictadura estaba obsesionada con la idea de promover una sensación de prosperidad basándose en el abaratamiento. Entonces, claro, si tú querías abaratar la importación, ¿ya? Tenías que salir de los aranceles. Y para salir de los aranceles tenías que abandonarlos. Los pactos que imponían establecían aranceles muy elevados a la importación. Entonces Chile abandona el pacto andino y con eso, ¿no es cierto?, los aranceles, eso fue para que Chile pudiera ir reduciendo los aranceles. Y al reducirse los aranceles entramos en esta fiesta del consumo de productos importados. Ahora, sin embargo, esto que fue llevado al extremo por la dictadura, y que después se va a estabilizar, ¿no?, después de la crisis de las deudas, porque la misma dictadura empezó a poner de nuevo a subir los aranceles, y cuando viene la concertación, entonces, ¿qué es lo que se hace? Bueno, la conclusión a la que se llega es, a Chile no le conviene permanecer en pactos comerciales y arancelarios que sean demasiado rígidos, porque no se aprovechan justamente estas ventajas que significa ser una economía abierta a la que entran productos, bienes de capital y tecnología barata. O sea, si queremos desarrollarnos y producir cosas mejores, necesitamos tener bienes de capital y tecnología más al alcance, que no sean tan caros. Entonces, y eso significa que hay que reducir los aranceles. Ahora, si tú reduces los aranceles, ¿no?, ¿para qué lo haces? También para que los otros países te compren tus productos. Porque aquí hay una asimetría y hay que explicar esto. Si los países actúan en función de reglas de reciprocidad. Si tú, por ejemplo, si nosotros como país quisiéramos vender nuestros productos en todo el mundo, ¿ya?, lo que la gran mayoría de los otros países nos van a decir, muy bien, nosotros aceptamos sus productos, pero si ustedes quieren que nosotros recibamos sus productos, ustedes también tienen que recibir los nuestros, porque no es justo, ¿no es cierto?, que nosotros compremos sus productos baratos y eso significa que nuestros productores no van a poder competir con sus productos, ¿ya?, y van a desaparecer y van a haber quejas, nuestros agricultores se van a quejar de que el tomate chileno es muy barato y que el tomate, qué sé yo, belga no puede competir con el tomate chileno y qué sé yo, y va a haber desempleo en esa área. Nosotros no vamos a tener cara políticamente para decirle a nuestros productores, miren, pero a pesar de que el tomate chileno está dejando a muchos agricultores belgas desempleados, a pesar de eso nos conviene recibir el tomate chileno, en la medida que los chilenos nos compran chocolates belgas. ¿Fíjate? Esa es la idea. Entonces, claro, hay un pacto de reciprocidad. Entonces, ¿cuál es la idea? Nosotros sabíamos que nuestro problema era que teníamos comercio muy concentrado con muy pocos países. El problema del salitre, ¿cuál había sido básicamente? No era que solamente teníamos un producto que ocupaba un rol muy importante. También teníamos el problema que ese producto se lo vendíamos, si bien a muchos países, pero la gran mayoría de ese producto se lo vendíamos a un solo país, que era Inglaterra. Entonces, no solo el comercio estaba muy concentrado en pocos productos, sino que estaba muy concentrado en muy pocos países. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si Inglaterra, por ejemplo, entra en una crisis económica como la de 1870, 1890, 1914, ¿qué es lo que ocurre con nuestros productos? También se nos viene un descalabro comercial. Se fijan, al caerse un cliente comercial que ocupa un rol tan importante. Después, ¿qué nos pasó con Estados Unidos? Lo mismo. Después nos desenganchamos de Inglaterra y nos metimos a vender cobre como locos a Estados Unidos. Entonces, cuando la economía se resfriaba, la economía norteamericana, nosotros andábamos con, ¿no es cierto?, con enfermos durante meses, digamos. Entonces, eso, ¿cómo se sale de eso? Ampliando el número de socios comerciales. O sea, ya saliendo, así como hay que salir de la trampa de exportar pocos productos, también había que salir de la trampa de exportar a pocos países. Había que ampliar la cartera comercial, de socios comerciales. Entonces, ¿cómo se hizo eso? Entonces, la idea de la dictadura fue, abrámonos así, pero sin ton ni son, sin ningún tipo de una manera demasiado extrema. Entonces, la concentración dijo, no, esta cuestión no, hay que pensarla mejor. No podemos usar arancel cero por ahora. Vamos gradualmente reduciendo el arancel y en la medida que vamos reduciendo el arancel, tenemos que ir ampliando los tratados de libre comercio con muchos países para que esos países
estén dispuestos a recibir nuestros productos. Porque ¿qué pasó en el mundo después de los años 80? También, esto también hay que explicarlo. Después de los años 80 empezaron a proliferar acuerdos comerciales cada vez más restrictivos dentro de los bloques de países. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La Unión Europea, si bien es cierto, se unificó muy bien y con mucho beneficio para ellos, se empezó a cerrar hacia afuera. Estados Unidos hizo lo mismo. Entonces, como esos dos países, como esas dos áreas económicas son tan importantes para los mercados mundiales, lo mismo ocurría con Japón. Entonces, ¿qué es lo que había que hacer? Si tú querías seguir vendiendo tus productos a todos los países europeos, a Estados Unidos, a Japón y a otros más, tenías que romper las barreras que ellos estaban levantando a partir de los 80. Y esas barreras, la única forma de romperlas, ¿no?, era estableciendo tratados de libre comercio con ellos, de reciprocidad. Entonces, yo te recibo tus productos, tú me recibes los míos. Y esos acuerdos comerciales se estaban empezando a firmar de forma bilateral. Ya no dependían de negociaciones entre bloques. Fíjate. Los bloques ya no estaban firmando acuerdos entre bloques. Los países que pertenecían a esos bloques estaban firmando acuerdos bilaterales de país a país, dos países distintos de dos bloques distintos. Estos son los acuerdos comerciales de tipo bilateral. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que eso llevó entonces a que la concertación dijo lo siguiente. Nosotros, bueno, la dictadura dejó instalado una apertura extrema, ¿ya?, como una noción general, pero la implementó de la peor manera, y por otro lado, ¿no es cierto?, una reducción extrema de los aranceles, y por otro lado, con unas pésimas relaciones políticas y diplomáticas con buena parte del mundo. Recuerden que Chile estaba condenado en todos los grandes, digamos, organizaciones del sistema mundial, de Naciones Unidas para abajo. O sea, Chile es un país paria. ¿Sí? Cada año que había una condena para Sudáfrica, estábamos ahí al lado de Sudáfrica nosotros. Entonces, así como había un boicot y un bloqueo a los productos y al comercio con Sudáfrica, nosotros también teníamos restricciones a cada rato por violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Entonces, a pesar de que la dictadura quería comerciar con todos los países, no podía porque los países no querían comerciar con Pinochet. Benja, por favor, vale. Yo tenía una duda sobre eso mismo. Como usted dijo, los grandes países como que nos tenían, o sea, nos condenaban por lo que sucedía acá. Claro. Entre ellos también estaba Estados Unidos. Sí, en algunos momentos sí. En algunos momentos en el Senado norteamericano, Edward Kennedy, Ted Kennedy, que había impuesto primero un boicot para la venta de armas norteamericanas en Chile, logró ir metiendo otras mociones que fueron aprobadas de suspender la compra de productos chilenos como castigo a la dictadura para justamente hacer un boicot ante sus violaciones sistemáticas de derechos humanos. Entonces, y eso lo hizo también la Unión Europea, que en ese tiempo no se llamaba Unión Europea, se llamaba Mercado Común Europeo. Entonces, las naciones horrorizadas por lo que estaba ocurriendo en Chile empezaron a poner restricciones comerciales. Pero es como curioso igual por el tema del golpe, como en los que ellos fueron un ente activo, por decirlo así, y después, como según lo que estaba pasando, o sea, como que ya no habían como relaciones políticas entre entre quienes comandaron la dictadura o el golpe y las instituciones de Estados Unidos. Claro, mira qué buena acotación hace. No se me había ocurrido, pero tú te apuntas, tienes muy buena intuición, Benjamín. ¿Qué es lo que había pasado? ¿Cuál fue el gobierno norteamericano que promovió el golpe? ¿Cómo se llamaba el presidente norteamericano que había? Nixon, ¿no? Claro, Richard Nixon. Claro, Richard Nixon. ¿Qué es lo que había pasado con Richard Nixon en el año 75? ¿Se acuerdan? Claro, es que a esto hay que meter la historia mundial, porque sin contexto no se entiende. Y Benja está ¿Fue destituido, no? ¿Ah? ¿Fue destituido? Fue destituido. Impeachment, Fue impeachment. ¿Y por qué lo destituyeron? Porque hubo unos periodistas que lograron darse cuenta que el edificio del Partido Demócrata estaba, Nixon había enviado a agentes para espiar lo que discutían, lo que conversaban el partido opositor, que es el Partido Demócrata. Y eso se le llamó escándalo Watergate. De ahí viene todo lo que es Gate, al final, ¿no? Watergate, que así se llama el edificio, Watergate. Ahí estaba la sede del Partido Demócrata en Estados Unidos.
Hay una película sobre eso muy interesante de los periodistas que son los actores que los representan son, ¿cómo se llama? Robert Redford y el otro es Dustin Hoffman. Ellos entran y descubren esto, los micrófonos, ahí está. Bueno, y Nixon era un carajo, o sea, Nixon grababa todas las conversaciones confidenciales de las personas que entraban al Salón Oval de la Casa Blanca y tenía todas esas grabaciones guardadas durante años. Y luego vino la derrota de Vietnam. Estados Unidos sale de Vietnam con la cola entre las piernas de la peor manera. Entonces Nixon está acusado por un impeachment como un matón, digamos. Era muy parecido a este Trump. Entonces lo obligan a abandonar el gobierno, no logra terminar el gobierno. Lo destituyen. Es uno de los casos más escandalosos de la historia política norteamericana. Lo destituyen. Y al destituir, lo que ocurre con las fuerzas que promovían el golpe en Chile y que estaban apoyando a Pinochet. ¿Qué pasa con esa fuerza? Tiene que sustituirlo su vicepresidente. Y su vicepresidente ya no está tan seguro de seguir apoyando incondicionalmente a Pinochet. ¿Se entiende? Y empiezan a ese gobierno que es ¿cómo se llama este hombre? El vicepresidente, ya me acordaré. Él empieza a coger, ya empieza a escuchar las querellas y las acusaciones contra la dictadura por las violaciones de derechos humanos. Pero esto se acelera aún más cuando viene la elección y los republicanos pierden la elección. ¿Y la gana quién la gana? James Carter, el demócrata. Y Jimmy Carter sí que le interesan los derechos humanos. Y él, por supuesto, que no apoya la dictadura de Pinochet. ¿Se fijan? Y esto también estaba pasando de alguna manera en Europa. En Europa, Giscard d'Estaing, digamos que era un gobernante de derecha demócrata, ya no le gustaba mucho Pinochet. Y los que vinieron después le gustaba menos. ¿Se fijan? En España, donde ustedes tienen dos colegas nuestros que son españoles que les podrán contar. En España Franco apoyó abiertamente a Pinochet, pero el año 75 muere Franco. Entonces, ¿quién apoya a Pinochet desde España? Nadie. ¿Sí? En Italia también hubo una condena mundial al golpe de Estado, al atentado, ¿no es cierto?, a las violaciones de derechos humanos. Por lo tanto, los italianos no querían saber nada con Pinochet. Ni los franceses, ni los italianos, ni los ingleses. Es decir, la única persona que a fines del 79 apoyó a Pinochet fue Margaret Thatcher. ¿Okay? Pero después Thatcher sale. Entonces también pierde el apoyo de Thatcher. Ya más tardíamente, fue el único gobierno que lo apoyó en Europa. Entonces no tenía apoyo ni en Estados Unidos, ni en Europa. Ni los japoneses, ni siquiera los japoneses les caía muy bien Pinochet. ¿Y para qué hablar de otros países que eran tan como, digamos, en una órbita más como intermedia, los países no alineados? ¿Y para qué hablar de los países del bloque socialista, digamos, que se sentían más cercanos a la Unión Soviética? Entonces, era claro que Pinochet no era muy atractivo, digamos, para comerciar con él. ¿Se entiende esto, no? Entonces, las condiciones que habían llevado en Estados Unidos a apoyar a Pinochet fueron desmejorándose. Entonces, Pinochet no tenía buenos baluartes que lo apoyaran desde el gobierno norteamericano. Esto se acentuó sobre todo después de la bomba que colocó el Estado terrorista chileno con orden de Pinochet y a través de Manuel Contreras, y que hizo una cosa que es una de las cosas más escandalosas que han habido en la historia política del mundo y de Estados Unidos. Ustedes saben que en Estados Unidos solo han habido dos grandes atentados desde el punto de vista, digamos, de atentados terroristas políticos. Uno, antes de las torres gemelas de Al-Qaeda, el atentado más importante en suelo norteamericano hecho por un gobierno extranjero. El único atentado hecho en suelo norteamericano por un gobierno extranjero fue el de Pinochet, el atentado que acabó con la vida de Orlando Letelier en el barrio diplomático de Washington. O sea, ahí entre medio de todas las instituciones de gobierno de Washington, el Estado terrorista chileno le puso una bomba al auto de Orlando Letelier y murió también su secretario. O sea, y eso no se lo perdonaron. Y ahí empezaron la repatriación de Tauli, empezaron las condenas sistemáticas a las violaciones del derecho humano, y Carter le hizo la vida imposible. Yo creo que ustedes son muy jóvenes, pero incluso, o sea, ustedes conocen a Superman, ¿no? El héroe, ¿no? Ustedes saben que Superman, el actor Christopher Reeve, vino a Chile a defender y apoyar
a las personas que estaban siendo perseguidas por la dictadura chilena y a denunciar las violaciones de derechos humanos. Christopher Reeve, el actor de Superman, estuvo acá en Chile. Entonces, la imagen que tenía la dictadura en el mundo era pésima. ¿Quién quería comerciar con un país así? ¿Se entiende entonces? ¿No hay? ¿Se entiende, Benja? Bien. Sí, profe, Entonces, súper bien. cuando, claro, la dictadura, no era mala idea la dictadura. Hay que comerciar más. Muy bien, estamos bien. Hay que ampliar la baraja de productos. Hay que ampliar la baraja de socios. Eso no eran malas ideas, ¿ya? Pero había que hacerlo bien, en primer lugar. No a la loca, como lo hicieron ellos, ¿no? Abriendo los aranceles así de forma abrupta. Había que hacerlo de una manera más gradual para que la economía del país se fuera adecuando. Porque si eso tú lo haces a la bruta, ¿qué es lo que pasó? Desmantelaron toda la industria. ¿Se fijan? Y dejaron desempleados a todos los trabajadores que estaban en el sector industrial. Porque al bajar los aranceles, se vinieron todos esos productos industriales importados como una avalancha. ¿Ya? Y la gente los consumía, porque acuérdense que el dólar estaba fijo, habían crédito, y se liberalizó el sistema financiero. Entonces, todo ayudó a que el sector industrial chileno prácticamente desapareciera. Por eso que cuando los prisioneros, ustedes conocerán la canción Mueve la Industria, ¿no? Cuando los prisioneros escriben esa canción Mueve la Industria, es porque las industrias chilenas estaban cerrando prácticamente todas, ante la avalancha de productos industriales extranjeros que llegaban. Y por otro lado, ¿no es cierto? Eso llevó a un desempleo gigantesco, y también lo pueden ver ustedes ahí en Pateando Piedra, en la canción de los prisioneros, y también lo pueden ver en la serie de los 80. Si ven la serie de los 80, los primeros capítulos de la serie comienzan con el protagonista principal, que digamos, queda desempleado porque cierran la industria. ¿Sí? Entonces, eso fue lo que ocurrió. Entonces, eso se podría haber hecho de una forma mucho más humanitaria, más gradual, y permitiendo que esas personas adquirieran otras capacidades y pudieran emplearse en actividades productivas sin quedar desempleados. Pero la dictadura lo hizo de la manera más brutal. Dejó que entraran todos estos productos así de un día para otro, cero arancel prácticamente, y claro, desmanteló toda la industria nacional en una buena medida. Bien, entonces esto, si ustedes se fijan, no son malas ideas, pero son ideas que hay que llevarlas a cabo con inteligencia, con compasión por los seres humanos, preocuparse por las personas. No se pueden hacer así de una manera tan tecnocrática y tan inhumana. Si ese es el problema, la dictadura instaló estas cosas de una manera totalmente deshumanizante. Mientras se torturaba a miles de personas, se estaba echando a las calles del desempleo, digamos, a millones de trabajadores. ¿Se fijan? Entonces, esas ideas se retomaron, pero de una mejor manera, durante la concertación. Entonces, la concertación, ¿qué es lo que hizo? Amplió el número de productos exportados, mantuvo y profundizó los incentivos para que otras actividades productivas hicieran que el país tuviera una baraja de productos más amplia, pero por otro lado, desarrolló una cantidad gigantesca de tratados comerciales bilaterales con países de todo el mundo. Primero en forma bilateral con países individuales, después con bloques. Entonces negoció con Europa, con Estados Unidos, con los países de América del Norte, con los países asiáticos. Entonces, eso ha llevado a que Chile en el mundo sea el segundo país con más tratados comerciales. En el mundo. Chile es el segundo país con más tratados comerciales que existe. Entonces, y eso nos ha permitido llegar a todos los rincones, a todos con nuestro. Ese tema, cuando a Frei se hacía mucha mofa de él, que estaba más afuera que acá en Chile, y Sí. andaba paseándose por todas partes y logró muchos tratados, en el fondo fue algo beneficioso a la larga para Chile, para prestigiarse un poco más después del tema de la dictadura. Claro que sí, claro que fue bueno. Había un chiste, ¿no? Decía, no sé si ustedes lo alcanzaron a escuchar, Eduardo Frei visitará Chile, lo trae la Coca-Cola, lo trae la Pepsi-Cola, porque el presidente se la pasaba viajando por todo el planeta, pero nunca estaba en el país, ¿no? Bueno, claro, lo que pasa es que la Está gente... también el del romántico viajero. ¿Ah? Está también el del romántico viajero. Ah, ese no lo conocía, por el Es himno en que la como Chile. de la Chile, Está bueno. el romántico viajero. Claro, lo que pasa es que la gente no se da cuenta y no tiene por qué saberlo. O sea, esto, si yo se lo explico a mi mamá, me saca cantando en la casa, me dice, me aburres, ¿ah? Me lateas, ¿ah? Hablemos de las guaguas. Bueno, ¿qué le voy a decir?
La gente no le interesa en estos temas, eso es lo que pasa. Y la gente dice, bueno, ¿yo qué tengo? Mi empleo, ¿qué tiene que ver con hacer tratado comercial? Mi salario, ¿qué tiene que ver con tratado comercial? Mi bienestar individual, te han visto los periodistas, que son de una ignorancia pero extrema. Entonces, como los economistas además son engolados, fanfarrones, ¿eh? y son arrogantes, y usan una jerga que solo entienden ellos, se dicen esto, picante, ¿para qué les vamos a explicar si no van a entender nada? Son fotos que no vale la pena perder el tiempo tratando de explicar. Entonces se dan las dos cosas y al final la gente no entiende por qué. Mientras más tratados comerciales tenga un país, los salarios suben, porque hay menos empleo, porque hay más productos que se venden afuera. Así de simple. Entonces, mientras más productos tú puedas vender afuera, a muchos países, el desempleo cae, es más bajo, y al caer el desempleo, ¿qué ocurre? Sobre el precio del trabajo. Mientras menos desempleo hay, si el desempleo está por debajo del 5%, del 3%, así más bajo, ¿qué es lo que ocurre con la presión por encontrar trabajadores? Aumenta. Porque eso significa, si el desempleo está muy bajo, porque prácticamente todos los trabajadores están ocupados. Entonces, ¿qué es lo que sucede con eso? Eso lleva a subir el precio del trabajo y los salarios suben. Entonces, la gente no se da cuenta, pero los salarios suben y mejoran justamente por cuando una economía como la nuestra vende más productos del exterior. Ahora, como les digo, si no se hubieran hecho estos tratados de libre comercio, hoy día estaríamos en la situación de Argentina. Argentina hoy día exporta un tercio de lo que exportaba a comienzos del siglo XX. Un tercio. Es un drama, pero gigantesco. Que claro, que el problema. El tema de Argentina es como lo mismo, pero al revés, porque ellos como que han construido igual un mercado interno, pero han llegado a un extremo de que han puesto como limitaciones mucho a lo externo, entonces los televisores, toda la tecnología asiática muy buena, para ellos muy, muy cara, entonces para acá en Chile es bastante más asequible. Absolutamente no. Absolutamente. Yo creo que tú puedes tener te fijas que esto no tiene nada que ver con la redistribución del ingreso, porque tú puedes tener un gobierno, un modelo económico mucho más humano y más justo, no como el que hay en Chile, obviamente, combinando adecuadamente tu capacidad productiva y exportadora, elevando esa capacidad, ¿no es cierto? Y eso combinarlo con políticas redistributivas que también alimenten el mercado interno. Las tres cosas se pueden hacer a la vez. Se puede caminar, mascar chicle y ir cantando, ningún problema. Pero el problema es que hay gobiernos que esto lo ven de una manera muy polarizada. Entonces, en Argentina, el peronismo, lamentablemente, tiene una visión de que tiene que proteger a como dé lugar la industria nacional. Y la industria nacional lleva 50 años de espacio tecnológico. Está muy atrasada, ya no puede competir con ningún producto extranjero. Y mientras más la protegen, más costos pagan los que consumen esos productos, caros, malos, ineficientes. Entonces, en vez de dotarse de tecnología nueva para aprender a hacer cosas nuevas, deberían estar comenzando por rearticular su capacidad productiva, primero en materias primas, que son las que ellos saben exportar, y luego traspasando esa capacidad a un área de producto más avanzado, con mayor valor agregado. Pero si tú no exportas, ¿con qué financias la innovación tecnológica? No se puede. Y por otro lado, mientras tú proteges a unos pocos industriales con los que tienen unos tratos especiales y les mantienes un mercado cautivo, los tipos se quedan ahí sentados en las flores y no innovan, ¿no? Porque tienen el mercado cautivo, tienen un monopolio interno. ¿Para qué se van a esforzar? ¿Se entiende? Y eso no lo entiende el peronismo, porque el peronismo para ellos es la protección de la industria nacional, es como una letanía religiosa, es como, ¿me entiendes? Es un tema de... Mira, es como intentar explicar lo que ha pasado con Maradona, no hay cómo explicarlo, es una cuestión de pasión, entonces no hay cómo. Entonces, en ese sentido, creo que siempre es bueno estar comparando con otros países, ¿no? Los países que le ha ido bien en el mundo, los países que pasaron de ser países en desarrollo a países desarrollados en los últimos 40 años, son países que hicieron esas cosas, porque aumentaron su capacidad exportadora, productiva, aumentaron la capacidad de productos, fueron innovando en materia de que esos productos eran cada vez más el mayor valor agregado, al punto que hoy día sus servicios tecnológicos
son la parte fundamental de sus ingresos, y al mismo tiempo fueron redistribuyendo esos recursos internamente para ampliar el mercado interno, para financiar su seguridad social, hacer más educada a su población, y es lo que está haciendo China. China es el mejor ejemplo. Si uno quiere decir, ya, bueno, a mí no me gusta el capitalismo, no me gusta lo que hizo Japón, no me gusta lo que hizo Corea, no me gusta lo que hizo Islandia, no me gusta lo que hizo Finlandia, no me gusta lo que hizo Irlanda, no me gusta lo que hizo España, etc. Podemos decir, todo eso no me gusta porque el capitalismo no me gusta. Bueno, pero los chinos están haciendo eso. ¿Sí? Los vietnamitas que ganaron la guerra a Estados Unidos están haciendo eso. Entonces, hasta los cubanos están empezando a hacer eso, a pesar de todos los refunfuños contra el capitalismo, están haciendo eso, para tratar de ampliar sus capacidades. Entonces, uno no puede matar ese motor. Y en ese sentido creo, y por eso que el enfoque es complejo, porque había que hacerlo, yo creo que había que hacerlo. Es decir, no, volvamos a, digamos, a recluirnos a una especie de autarquía, eso habría sido difícil. Si hay algún loco que lo vaya a decir, entre los 155 constituyentes, vaya a plantear eso, yo me voy a cambiar de país, me voy a otro. ¿Entiendes? Porque eso es un suicidio. O sea, volver de nuevo a la idea de que es bueno no exportar, porque a mí me gusta no exportar, o sea, no me parece. ¿Se fijan? Bueno, esto entonces quería mostrarles, y esto ha tenido mucho que ver con otro aspecto que, por ejemplo, voy a mencionar, que es la formación bruta de capital. La formación bruta de capital es la inversión, ¿ya? Es una forma técnica que los economistas les gusta poner el nombre envolado a conceptos más básicos. La formación bruta de capital es la inversión en maquinaria, en bienes de capital, en instalaciones, en fábricas, en edificios, en autos, todo eso. O sea, todo lo que sea bienes que sirven para producir otros bienes es inversión. Y eso incluye hasta las casas, hasta las viviendas. Pero, claro, la inversión, eso se puede desglosar, y la formación bruta de capital incluye subítems. Y la que es más importante es la inversión en maquinaria, que aquí no aparece desglosada. Pero la inversión en maquinaria, cuanto más ha crecido en Chile, en toda su historia, ha sido en este último año, digamos, los 90 hasta acá. La inversión ha crecido mucho. Chile nunca había tenido esta cifra de inversión, ¿no? Para que ustedes se hagan una idea, además, para que un país pase de ser subdesarrollado a un país desarrollado, yo antes se lo había dicho, necesita ahorrar al menos un 30%, un tercio de su PIB. Un tercio. Eso es necesario. ¿Por qué? Porque el país necesita tener recursos para, ¿no es cierto?, financiar cambio tecnológico, modernización productiva, y con esa modernización productiva desarrollar todas esas líneas de productos que se venden al exterior, servicios también, y con eso el país va recibiendo mayores ingresos y va pagando mejores salarios, y la gente va teniendo un mejor pasar. ¿Se fija? Pero, ¿cómo llegas tú a estas cifras de inversión que son tan altas? Tienes que tener un ahorro de más o menos el 30%, no te puedes gastarlo todo. Entonces, eso significa que hay alguien que tiene que ahorrar ese dinero, no gastárselo al consumo, para generar una ampliación de las capacidades. Ahora, ¿quiénes son los que básicamente tienen que hacer la inversión? El sector privado, porque el sector privado es el que tiene en sus manos el desarrollo de la actividad productiva, la mayor parte. ¿Sí? Y el Estado en alguna medida, porque el Estado también tiene que ahorrar para poder, ¿no es cierto?, dotar a su empresa, por ejemplo, Codelco, de inversión adecuada para seguir desarrollando la producción de cobre y de otros productos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Para poder desarrollar una inversión, ¿no es cierto?, para poder tener esta inversión, necesitas primero ahorrar. Y los que tienen que ahorrar tienen que ser los empresarios y el Estado. Y con ese ahorro, tú lo dedicas a esta inversión que ustedes están viendo ahí, y que es la inversión que ha permitido que Chile crezca mucho desde el año 85, 86, y sobre todo del 90 en adelante. Chile es el país que más ha crecido en toda América Latina. Ha prácticamente triplicado su PIB, el único país de América Latina que ha hecho eso. Entonces, eso es bueno y es correcto, y eso es básico para hacer otras cosas. Pero claro, ¿qué pasa con los beneficios? Ese es el otro tema que tenemos que discutir en la clase que viene. ¿Sí? Pero ahí está, la inversión es fundamental, y por eso digo, también hay que mantenerla. Porque ¿cómo se amplía la capacidad productiva? ¿Cómo se logra exportar más bienes, más productos de mayor valor agregado a más países en el mundo? Bueno, con mayor inversión. No existe otra forma. Ahora, hay otra forma que algunos economistas la postulan,
que es hacerlo a costa de inversión externa o de endeudamiento y de crédito externo. ¿Se fijan? Pero yo no recomiendo esa opción, sino como complemento. O sea, como complemento, ya que llegue inversión externa a Chile, está bien. Pero claro, la inversión externa busca, ustedes saben cómo funciona la inversión externa, en este momento sobre todo, busca costos de producción bajos. Por lo tanto, depredación de medio ambiente, costos laborales bajos. Entonces pide que los gobiernos establezcan leyes laborales muy flexibles para poder hacer lo que quieran con los trabajadores. ¿Sí? Entonces, si tú dependes mucho de la inversión extranjera, te estás metiendo en un problema. Entonces, ¿qué es lo que yo recomiendo? Sí, que llegue inversión extranjera, pero sujeta a las reglas que nosotros como sociedad le pongamos. No la inversión extranjera que no nos convenga. ¿Se entiende? Entonces, aquella inversión extranjera que llega a explotar a los trabajadores, no, esa no me interesa. Aquella que llega, por ejemplo, a arrasar con los bosques, no me interesa. ¿Se entiende lo que quiero decir? Entonces, y por otro lado, la otra alternativa es el endeudamiento. ¿Sí? No es que lleguen empresarios extranjeros a crear nuevas empresas en Chile, sino que tú, con tus empresas, te endeudas con crédito, que es lo que pasó durante la crisis del 82, ¿te acuerdas? Y con esos créditos que te han endeudado para adquirirlo, ¿no es cierto? Desarrolla esta inversión, ¿ya? Pero el problema que tiene eso es que si tu acción inversora descansa en un endeudamiento excesivo, ¿qué va a pasar cuando la economía mundial o los centros de donde llegan esos créditos en algún momento aprieten el cinturón y exijan la devolución inmediata de esos créditos? ¿Qué va a pasar? ¿Se entiende? Entonces no es bueno que el papel que tiene la inversión extranjera, aunque sea directa, y sea desregulada, ¿se fijan? Que sea así liberalizado. No, tiene que tener actuar bajo este régimen. Y por otro lado, no es bueno depender mucho del endeudamiento interno, porque eso genera un problema de que quedas prisionero de las fluctuaciones que tengan esas economías. Entonces, bueno, si esa economía sube la tasa de interés, como ocurrió a fines de, ¿no es cierto?, de los 70, ¿ya? El año 81, cuando la Reserva Federal subió la tasa de interés, salieron pero todos los dólares que estaban en América Latina y dejaron desnudos a las economías latinoamericanas. ¿Se fijan? Entonces, yo no recomendaría depender demasiado ni del endeudamiento ni de los créditos externos para financiar esa inversión en Chile, ni tampoco de inversores que buscan asentarse en los países bajo una anomia de reglas, o sea, haciendo lo que se le antoje. Esas dos cosas no son muy recomendables. ¿Entiendes? Y vamos a ir terminando. Ahí está la formación bruta de capital que habíamos visto, ¿no es cierto? Son las cifras, como ustedes ven, las mayores de Chile en su historia. No cabe la menor duda de eso. Y acá tenemos otra cosa que también hay que destacar, que son los niveles de inflación. Estamos hablando en general de cosas positivas, ¿no? En esta primera parte. Entonces, claro, obviamente que por eso que yo les digo, cuando la derecha con mucha facilidad habla de que ellos son los que legaron al país un buen desempeño en materia inflacionaria, eso no se ve muy sostenido por las cifras históricas. Si ustedes se fijan, en el 67 y el 90, la inflación siempre estuvo en torno al 20%. O sea, fue unos niveles bastante elevados, ¿ya?, de inflación. Miren la inflación que hay después del 90. De los 90 la inflación es, con suerte, 5 o 6%. En este momento 3, 4, 6%. Bien. O sea, nos hemos acostumbrado de tal manera a que no existe la inflación, que nadie lo da como una conquista que es una conquista fundamental. Piensen que en Argentina hoy día, la inflación está llegando probablemente a las cifras oficiales, hablan de un 30-40% mensual, pero las cifras, digamos, no oficiales, hablan de valores mucho más altos. Piensen que el año pasado el dólar en Argentina estaba a 15 pesos. ¿Saben en cuánto está ahora? A 15 pesos argentinos. ¿Saben en cuánto está ahora el dólar? Y el dólar tiene un impacto gigantesco en la inflación, porque en Argentina el peso que tienen los productos importados dentro de la canasta familiar es mucho mayor que en Chile. En Chile la gente consume mucho menos productos importados que en Argentina. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando sube el dólar, todo se encarece, mucho más que lo que ocurre en Chile. En Argentina en este momento el dólar está sobre 150 pesos. O sea, se multiplicó por 10
en un año. Esa es la situación de Argentina. Entonces, ellos tienen un problema de inflación, pero de 50 años, de 60 años, y no logran frenarlo. ¿Por qué? Porque resulta que tratan de pararlo con medidas tontas, medidas espurias, que no van a la base del problema. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? Fijando el dólar. Que eso no tiene ningún sentido, porque al final terminan devaluando a cada rato. Uno puede engañarse a sí mismo tratando de controlar la inflación, haciendo lo mismo que hizo los Chicago acá, fijando el dólar. ¿No? Pero al final estalla por todas partes. Porque se empiezan a generar contradicciones y a juntar esas contradicciones terminan estallando y al final el país tiene que devaluar. Y ahí se va al carajo el dólar fijo. ¿Se fijan? Entonces, eso lo han hecho 1000 veces y lo siguen haciendo. Y lo hacen partidos de derecha, lo hacen partidos como el radical y lo hace el peronismo. O sea, todos hacen lo mismo. Y ningún gobierno logra sacar a Argentina de esa situación de una inflación permanente hace 60 años, de la que escapan no creyendo en su moneda. Y por eso que el dólar se va a las nubes ahora. Porque el problema del dólar en Argentina es el producto de que la gente tiene terror a la inflación. Entonces busca aferrarse a una moneda que sea una moneda que impida que su poder adquisitivo caiga. Entonces, por eso que la demanda de dólares en Argentina es una cosa impresionante. Es un país que está en la práctica dolarizado, pero que no lo reconoce. Bien, entonces, bueno, y eso se resolvió en Chile. Esto que era el manual de toda la vida de Chile, recuerden que cuando Chile deja el patrón oro del año 32, a partir de ahí se convierte en un problema, un dolor de cabeza permanente. Y recuerden, la inflación era uno de los problemas que llevó a la crisis del modelo de Profe, una consulta. desarrollado por el Estado. ¿Sí? Profe, una consulta. Ignacio. ¿En qué situación es conveniente establecer, o sea, plantear una medida de cambio en que la moneda local eh, sea igual al dólar o tratar de fijar ese tipo de cambio? Porque según entendí, a ver, es una medida coyuntural, se trata de intentar bajar una burbuja inflacionaria. Entonces, claro, cuando se fija el tipo de cambio respecto al dólar, se evita, por ejemplo, que se emita mucho dinero, mucho circulante a nivel interno. ¿Está bien ese razonamiento, no? No, Porque, no, ok. porque, o sea, cuando tú fijas el dólar, lo que haces es evitar que al, al subir el dólar, al devaluarse tu moneda, al dejarlo variable, ¿ya? Si tú ya no lo dejas variable, lo dejas fijo, evitas que al encarecerse el dólar, eso te haga subir el componente de productos importados entre la canasta y evitas que se genere inflación por el encarecimiento del dólar, básicamente. Eso es lo que hizo Claro. la en Chile, ¿te fijas? Al fijar el dólar el año 77, por ahí, lo que hicieron en el fondo es, vamos a tener la inflación fijando el dólar. Pero el problema que tiene eso es que si eso no va acompañado de políticas eh, que tienen un impacto mucho más fuerte en el precio del dólar, lo que va a pasar es que se va a empezar a desanclar. Ese valor fijo del dólar se va a empezar a desanclar de la realidad. ¿Cuál es la realidad? La realidad es que el valor del dólar, ¿de dónde viene? O de una divisa, o del oro, de lo que tú quieras. Algo que no sea el peso del país, la moneda del país. Tiene que ver con la cantidad de comercio que tú tienes, con las exportaciones que tú haces al resto del mundo. Mientras tú exportas más al resto del mundo, más dólares te llegan. Mientras más turistas entran a tu país, más dólares te llegan. ¿Te fijas? Entonces, si tú tienes, esos flujos son positivos, te van a entrar muchos dólares, y al el momento de entrarte muchos dólares, el dólar va a bajar de precio. ¿Entiendes? Pero si eso no se resuelve, y en vez de entrarte más dólares, en vez de vender más productos, tú estás vendiendo cada vez menos, ¿ya? ¿Se entiende? Que lo que pasa es que tú fijas el dólar, pero como no venden productos, no exportan, entran cada vez menos dólares. Entonces, tú fijas un dólar, pero eso es una fantasía. Tú puedes decir, ya, el dólar va a valer ahora, qué sé yo, 100 pesos argentinos. ¿Y de qué te sirve eso si tú tus exportaciones son cada vez más bajas y te van a echar menos dólares? Entonces vas a tener una brecha entre el dólar fijo, que es como el dólar
imaginario que tú tienes, y el Imaginario. dólar real, que es el que es causado porque ya te están echando menos dólares debido a que tú exportas menos. Entonces, si tú no arreglas la base, eso es como una, es como Es un placebo. espurio, totalmente espurio. ¿Te fijas? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que cuando tú fijas ese dólar y no te siguen entrando dólares, ese dólar en la realidad se va a seguir encareciendo, 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 encareciendo. Y por otro lado, lo que tú dices es muy interesante. Si tú no acompañas, si tú no resuelves el problema de la base, que es exportar más, digamos, para que ese dólar baje de precio, ¿sí? Y por otro lado, tú no contienes el gasto. Si tú te dedicas a gastar como loco, el Estado, qué sé yo, y además promueve el gasto, el endeudamiento de las empresas y de la gente, lo que va a pasar, ¿no es cierto?, es que el Estado se va a quedar sin poder solventar ese precio del dólar. Porque ese precio del dólar, ¿cómo lo logras mantener? Alguien tiene que sostenerlo. Entonces el Banco Central, ¿qué es lo que hace para sostener ese precio del dólar fijo? Que cada día es más imaginario. Tú dices, el dólar vale 100 pesos, ya, pero estás exportando un tercio de lo que exportaba. Entonces, no se logra mantener porque no te están entrando dólares que permitan sostener ese dólar a 100 pesos, ¿entiendes? Entonces tú dices ya, bueno, entonces, ¿cómo yo logro financiar ese? ¿Quién paga el costo de mantener a 100 pesos el dólar? Para que no suba a 300 pesos, ¿ya? ¿Cómo lo mantenemos? Entonces yo me endeudo con el Fondo Monetario Internacional o con la banca o quien sea, internacional, y como Banco Central salgo al mercado argentino a vender millones de dólares todos los días para que al haber esa avalancha de dólares que el Banco Central está vendiendo, yo lo mantengo en 100 dólares y no subo ¿se entiende? En 100 pesos. Eso es lo que hay que hacer. Entonces lo que hace el Estado y el Banco Central se endeuda para poder sostener en 100 pesos un dólar que ya está en 300, ¿entiendes? Entonces cuando se les acaba la plata y ya nadie les quiere prestar plata para seguir haciendo ese ejercicio insensato, entonces viene el reconocimiento y dice, bueno, en realidad estamos jodidos, dejemos fluctuar el dólar libremente y el dólar que estuvo siendo a 100 pesos durante ese cuánto tiempo pasa a valer 700 y ahí se devalúa. Ya, por ahí voy entendiendo. Dejémoslo libre y se devalúa. ¿Se fija? Entonces, esas medidas cambiarias, por ejemplo, esas políticas cambiarias, son nefastas. Están estudiadas en todas las facultades de economía y de historia económica en el mundo, digamos, y siempre han resultado pésimos. ¿Sí? Nunca resultan bien. La haga quien la haga, digamos, Mao Zedong, la haga, que si yo, Flosita Motúa, o la haga Macri, o la haga, digamos, quien sea, Pamela Giles, da exactamente igual. Porque van a terminar mal. Porque si tú no arreglas los problemas de fondo, que es no volverte loco gastando y aumentar tu capacidad productiva para atraer más dólares al país, si tú no resuelves esos problemas, el dólar va a seguir subiendo. Entonces, por más que tú lo ocupes artificialmente para mantener baja la inflación, ¿ya? La gente huele eso, entonces la gente dice, no está funcionando. Entonces dice, la inflación sigue subiendo y el dólar sigue subiendo en el mercado informal. Entonces, ¿qué es lo que hace la gente? Todos los pesos que tiene va a comprar dólares. Y al demandar más dólares, hace subir aún más el dólar. Y eso hace subir más la inflación. ¿Te fijas? Entonces no tiene arreglos. Y los argentinos llevan desconfiando de su moneda más de 60 años. O sea, cada vez que algún argentino tiene algún ingreso, lo convierte en dólar. Las deudas importantes en Argentina, todas están valorizadas en dólares. Las viviendas, los autos, los créditos importantes, todo está valorizado en dólares. Porque la gente no le cree a la moneda nacional. Entonces, ¿qué es lo que pasó en Chile? ¿Y por qué no le cree? Porque la inflación es un mal endémico, imposible de erradicar en Argentina. Si ustedes vieron algunos, ¿vio los funerales ayer de Maradona? ¿Alguien los vio? Yo creo que Los vieron, ¿no? Bueno, eso muestra que Argentina no tiene remedio. Mientras haya gobernantes que hacen el circo, permitieron el circo que va ayer, Argentina no tiene remedio. Da igual quién gobierna. ¿Sí? No entregan a las barras bravas, no tiene remedio. Un país que no tiene ninguna posibilidad de salir adelante. ¿Por Ni qué? siquiera dolarizando la economía. O sea, como ya resignándose a que la moneda local no va a tener no sé, un repunte o una estabilidad a mediano plazo, ya es que es sensato dolarizar la economía Es en que Argentina.
sería una salida si fuera un país normal. Ah, ya. Ujú. Pero como no es un país normal, y donde el costo de dolarizar sería que aumentaría más la conflictividad política, nadie lo va a hacer. Ni siquiera un gobierno de derecha va a dolarizar la economía argentina. Porque imagínate lo que significa dolarizar la economía argentina. Ahora, hacerlo en este momento. Si tú dolarizaras la economía argentina, significa que eliminas todos los pesos argentinos. ¿Te entiendes? Ujú. Entonces, ¿qué significa? ¿Qué va a pasar con la masa monetaria, Ignacio? Siguiendo tu lógica y la lógica que hemos usado en el curso, en el fondo, ¿no? ¿Qué pasaría con la masa monetaria y con el crédito? Se encarecería mucho más. O sea, y se termina paralizando todavía más la estructura productiva. Así es. ¿Y eso qué significaría en términos de desempleo, Ignacio? Puta, a ver, si ya ahora el desempleo no es capaz ni de fomentarlo el mismo Estado, bueno, una vez se dolariza la economía, o sea, el desempleo, eso sí es una explotación social. Y en ese sentido, mi ley tiene razón. O sea, si no se aplican medidas, digamos, paliatorias que sean escalonadas, Sí. sí, pues, se Tiene llega a en eso. eso tiene razón. Sí. Imagínate que en este momento el desempleo en Argentina, sumando todo, ¿no? Porque acá en Chile, si en Chile en algún momento llegó a estar en el 30% real, no la cifra esa del 14, puede ser cifra de absurda, ¿no? Hay que sumar todos los que están cobrando el seguro y todos los que están recibiendo un tipo, y todos los que se desanimaron y dejaron de buscar. Si tú sumas todo eso, son 4 millones de personas en Chile. Y en Argentina es un 30% desempleado en este momento. Yo creo que más, porque las cifras oficiales son tan mentirosas como las de acá. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si tú dolarizas, si ya las empresas extranjeras, muchas de ellas están cerrando y están yendo, y las que sobreviven, y las argentinas, están teniendo severos problemas por esta inflación, por el tipo de cambio, ¿qué es lo que pasaría? Muchas más cerrarían. Y el desempleo podría subir al 50%, al 40%, por lo menos. Un 40% de desempleo, ningún país que yo conozca lo ha tenido en los últimos 50 años. Eso significa una explosión social inimitable. Muertos a cada rato en la calle, conflictos, gobiernos que caen uno tras otro. O sea, y eso ningún gobierno lo puede resolver en 2 años, 3 años. El costo que hay que pagar para resolver eso, ese desempleo, es altísimo. El periodo de recuperación que se necesita es largo. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Dolarizar en estas circunstancias. ¿Qué sería eso? Eso tú dolarizas cuando tu economía está más o menos sana. Y cuando ya sabes que eres un irresponsable, que tu sociedad es irresponsable y que todos se van a seguir portando mal. Entonces dices, en este momento que estoy bien, voy a dolarizar. Como sé que cuando me invitan me porto mal, digo, siempre me porto mal, entonces voy a adelantarme. Y ahora que estamos relativamente bien, ahora dolarizo. ¿Fíjate? Pero el momento que está pasando la economía en este momento, casi todos los países pésimo. Entonces, dolarizar ahora. Mira, piensa que lo que hicieron en Ecuador. En Ecuador dolarizaron un gobierno de izquierda, que es el de Germán Correa. Enrique Correa, ¿cómo se llama? Correa, el dirigente de Ecuador, ¿no? Que era de Sí, izquierda. Correa. Bueno, o sea, él no lo dolarizó, perdón. El que dolarizó fue el Bucaram, el que creó el loco, que está chiflado. Bueno, Bucaram dijo, voy a dolarizar. Pero él lo alcanzó a hacer cuando el país no estaba tan, no estaba mal. Entonces pasó piola, no hubo, porque cuando tú dolarizas se contrae la masa monetaria y se encarece el crédito. Pero si tu economía está bien, el efecto es menor. ¿Te fijas? Pero si tú lo haces en el momento en que ya el crédito está muy menor, ya hay mucho empleo, una bomba, un polvorín. Entonces pasó piola. Y después vino un gobierno de izquierda, que era el de Correa. Y Correa uno diría, bueno, pero Correa va a terminar con la dolarización y va a volver al peso ecuatoriano, al SUC. No lo hizo. ¿Y por qué no lo hizo? Porque dijo, yo no tengo que pagar ningún costo. Porque el que tenía que pagar un costo ya lo pagó. Caramba, ya lo echaron por loco. Entonces ahora ya se hizo, está funcionando, no hay que pagar ningún costo adicional. ¿Se entiende? Y se ha mantenido dolarizada la economía ecuatoriana desde ese tiempo hasta ahora, y ningún problema. Panamá hace mucho tiempo. Entonces, claro, si tú dolarizas, tienes que buscar el momento apropiado. Pero el tema vuelve a la inflación, y con eso vamos ahí ya. Bueno, estamos conversando hace rato, ¿no? Pero en el fondo, si ustedes se fijan,
el tema, la conexión externa a la economía chilena, se replanteó durante el tiempo de la dictadura, y yo creo que fue un replanteamiento que era necesario. Lo digo con toda honestidad intelectual. ¿Por qué yo creo que era necesario? Porque la forma como se venía planteando hasta fines de los 60, y en esto incluye la democracia cristiana, era una forma un poco ingenua. A pesar de que Corfo venía haciendo esfuerzos por recuperar la exportación y ampliarla, aumentar el número de... El marco en el que se envolvía esa sociedad, esa economía, en América Latina y en el mundo, a fines de los 60, no propiciaba realmente una multiplicación ni de los productos exportables ni de los usos comerciales. Y eso había que hacerlo y se hizo. Se hizo de la peor manera durante la dictadura. Y luego ya la concertación le dio un cauce más equilibrado al asunto. Y hoy día es uno de los motores de nuestra economía. Y las otras variables que estamos examinando, en este caso la inflación, ¿había que controlar la inflación? ¿Cuántas veces lo hemos dicho? Así todo lo teníamos clarísimo. Era un problema endémico de la economía chilena, que causaba una cantidad infinita de problemas. Y era la raíz, de hecho, que agudizaba el conflicto social y político. Porque cuando hay mucha inflación, la gente se desespera, como ocurre hoy en Argentina. Entonces la gente toma opciones enloquecidas. Busca a estos mesías, a estos salvadores milagrosos, digamos, que van a traer soluciones inmediatas. Y lo que ocurre con eso es que se extrema la política. Se buscan a las opciones más extremas. ¿Sí? Entonces, la política chilena estaba muy tensionada a fines de los años 60 por la inflación. La inflación no solamente se había convertido en un lastre para que el proceso industrializador pudiera seguir funcionando, sino que además era un problema de orden político. ¿Sí? Entonces, al volver a estas cifras de inflación, que es la que mostraba recién, ¿no? Bueno, entramos a ese selecto y muy pequeño club de los países del mundo, donde ya no tenemos problema. No lo tenemos. Y vuelvo a decir, si hay alguna persona que con la mejor intención crea de estos 155 o escaños, incluyendo o sumando los escaños reservados al pueblo indígena, que crea que no es un problema importante controlar, no es una acción que hay que estar siempre pendiente, yo me voy a oponer. Y mucha gente se va a oponer. Porque no está bien fundada esa opinión. Es una opinión a lo mejor bien intencionada, pero muy infundada. Coincido. ¿Sí? Entonces, por eso que a mí me preocupa cuando hay muchas voces de repente que dicen que hay que eliminar la autonomía del Banco Central. ¿Qué es lo que ha permitido que se controle la inflación? La autonomía del Banco Central. El Banco Central obtuvo la autonomía a mediados de los años 90 y a partir de ese momento ya la inflación desapareció. Porque siempre el Banco Central ha podido tomar decisiones autónomas por sobre lo que piensan los gobiernos de turno y no ha sido el monigote de cada gobierno de turno, que es lo que ocurría antes. Pero no solo eso, una variable como la inflación era fundamental controlarla, pero no solo eso, la otra variable es el comportamiento fiscal de los gobiernos. Porque antiguamente lo que los gobiernos le imponían al Banco Central, cada vez que se malgastaban el dinero, gobiernos de muy distinto corte, signo ideológico político, todos los gobiernos despilfarraban la plata y después venían los periodos de ajuste. Entonces, ¿qué obligaban a los bancos centrales, que no eran autónomos? A hacerle una línea de crédito, prestarle dinero para pagar la fiesta irresponsable en la que se habían consumido los recursos que no tenían. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? El Banco Central tenía que endeudarse, tenía que vender reservas y dejaba al país en una situación de enorme exposición. Porque, en el fondo, ante una crisis, porque el Banco Central no lograba cumplir la función estabilizadora a la que estaba llamado, porque, en el fondo, quedaba obligado por los gobiernos a ser un prestamista, a pesar de que el comportamiento había sido innecesario. No debería haberse endeudado. ¿Sí? Claro, entonces, eso es lo que le ocurre al Estado argentino. El Estado argentino a cada rato le impone deudas nuevas al Banco Central. Y el Banco Central no puede gritar, no puede decir nada, porque está obligado. ¿Sí? Y esto ocurre en muchos países de América Latina y del mundo, donde los bancos centrales no son autónomos.
Ahora, se puede discutir el tipo de autonomía, cuál es el órgano, cómo se eligen a los miembros del Banco Central, todo eso se puede discutir y mejorar, pero quitarle la autonomía al Banco Central es una completa locura, insensatez, ¿se fijan? Y eso yo lo voy a decir aquí en la quebrada de la gente. Entonces hay que tener mucha ponderación, mucho equilibrio, mucha sensatez, aprender de la historia económica, que nos sirva de algo. Bien, Profe, dime. ¿y eso no podría ayudar a lo que nos comentó la clase anterior de que como un problema actual de la economía chilena es que está estancada la productividad? Buena pregunta. Lo que pasa es que la gente que no sabe de historia económica y economía, no como ustedes que se van a convertir en expertos, no está enterada de que las políticas de fomento productivo, que son las que tienen que ver con lo que tú dices, con ese estancamiento, ¿sí? Lo que nos sacaría de estancamiento de productividad y de nuestra capacidad productiva es impulsar nuevos planes de fomento productivo. Eso significa que tienes que tener una banca del desarrollo, una banca industrial, ¿te fijas? Y un ministerio de Hacienda que desarrolle la inversión, que promueva la inversión y el cambio tecnológico. Se requiere crear un sistema de innovación nacional, ¿te fijas? Se requiere que la Corfo se repotencie y retome algunas de las tareas que tenía antiguamente, ¿te fijas? Se requiere conectar al sector privado con el Estado, se requiere crear proyectos de envergadura, se requiere crear parques tecnológicos, donde haya mucha experimentación, mucho semillero de empresas, startups, por ejemplo. Se requiere crear una conexión mucho más fuerte con las universidades. Mira, todo eso que tú señalas no lo hacen los bancos centrales, pero la gente no lo sabe. O sea, ayer escuchaba, por ejemplo, en cuando el domingo, a Howe pidiendo que el Banco Central se haga cargo de esto. En ninguna parte. Yo le tengo mucho cariño a Daniel. Yo lo conozco hace muchos años. Cada vez que me lo encuentro por ahí en la Plaza de Unidad, nos abrazamos y revivimos viejos tiempos. Y yo creo que él ha hecho un muy buen trabajo en el municipio de Recoleta, ¿te fijas? Lo reconozco. Excelente alcalde. Uno de los tipos más innovadores y tiene un equipo espectacular. Yo he ido a su inauguración del año escolar allá como director del departamento y creo que están haciendo muy buen trabajo en el comunal. Levantaron la educación de la comuna, o sea, han hecho unas cosas extraordinarias. Esto de bueno, lo que ustedes conocen, ¿no? Las boticas populares, todo esto, bueno, las viviendas, todo eso son cosas magníficas. Pero Daniel no tiene formación económica. Ese es el problema. Entonces él le pedía y recriminaba a Landerreche que Landerreche era de derecha porque se ponía que el Banco Central asumiera estas funciones del Banco de Desarrollo. En ningún país del mundo. Ningún país del mundo. Ningún banco central asume las funciones del Banco de Desarrollo, ni banca industrial, porque eso depende, todas las tareas fiscales dependen de quién, todas las políticas fiscales de quién dependen. Si el Banco Central está encargado de las políticas monetarias, ¿a quién se le debe exigir que cumpla esos roles? ¿A quién? Al Ejecutivo, ¿no? Al Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Economía. Esos son los órganos que tienen que desarrollar esas políticas de fomento productivo. Siempre han estado ahí. Corfo nunca dependió del Banco Central. Corfo depende del Ministerio de Economía, así como un icarito básico. Corfo depende del Ministerio de Economía. Y si va a haber más plata para invertir en ese rubro que venga del Estado, depende de la ley de presupuesto y del Ministerio de Hacienda. ¿Cuánta plata va a destinar el Estado para que se cree un parque tecnológico, por ejemplo, con la Universidad de Chile? Ya, supongamos. ¿Eso de quién depende? No, el Banco Central depende del Ministerio de Hacienda y del Ministerio de Economía. Entonces, hay mucha ignorancia, mucha desesperación. Como la gente tiene razones para estar molesta, frustrada por la corrupción, por el abuso, tantos años por la desigualdad, por salarios de, ¿no es cierto?, tanto tiempo estancados, lo vamos a ver la próxima clase. Tienen toda la razón para sentir todo eso. Yo estoy por terminar con todo eso, pero hay que hacerlo de forma responsable. No se le puede pedir al Banco Central que desarrolle esas líneas de acción, porque nunca han estado en sus manos. No es su tarea. ¿Cuáles son las tareas del Banco Central? ¿Qué es lo único por lo cual es como que si nosotros
¿Por qué nos controlan a nosotros los académicos? Digo, a ustedes, ¿no? ¿Qué es lo que les pide? ¿Cuál es el deber de ustedes? ¿Por qué se les pide rendición de cuentas, digamos? Y a nosotros? Nosotros se nos pide que cumplamos con las obligaciones que tenemos como académicos, como docentes. Y a ustedes se les pide, en las familias, que cumplan con ciertos compromisos, ¿no? Ciertos deberes. Bueno, ¿cuál es el deber del Banco Central? Mantener baja la inflación, rescatar al sistema bancario en última instancia si se está desplomando todo el sistema de crédito, porque eso llevaría a una crisis muy profunda, ¿no? Eso se llama prestamista de última instancia. Mantener políticas cambiarias, es decir, un dólar estable, eso, ¿sí? Y mantener un tipo de interés que favorezca, ¿no es cierto?, también a una economía relativamente estable. Esas son las políticas, eso es lo que se pide a una cosa. En ninguna parte, en ningún país del mundo se le pide que cree un parque tecnológico, que desarrolle clúster, digamos. No, eso no existe. Entonces ahí hay que educar mucho, hay que conversar, y tenemos que participar en estos procesos de debate, porque la gente no lo sabe. Hay mucho también demagogia, mucha gente que quiere labrarse un protagonismo como líder, y la verdad es que a veces de una manera muy irresponsable. A mí me preocupa mucho lo de Pamela Gill. El hecho de que ella sea la segunda persona más que aparece más en la encuesta para ser una candidata, eso revela que no estamos tan lejos de lo que vimos ayer en Argentina. No estamos para nada lejos. Nada. ¿Fija? Entonces hay un peligro gigante. Entonces, por eso que bueno que conversemos estas cosas, porque tienen un impacto actual súper fuerte. Entonces, hay que participar. Los cabildos que vienen testamentales, los cabildos por barrio, los cabildos ¿no es cierto?, por oficio, por sindicato, hay que participar, y estas cosas hay que discutirlas. La gente no las conoce. Piensen ustedes que, vuelvo a decir, la prueba de aptitud académica y la PSU después, los economistas, cuando la rendían, fueron todos reprobados. ¿Y por qué salían reprobados? Porque las preguntas estaban mal hechas. ¿Y quién había formulado las preguntas? Los profesores de historia. ¿Y por qué los profesores de historia habían formulado preguntas erróneas que estaban mal diseñadas para la PSU? Porque los profesores de historia saben nada, muy poco de economía. Profe, Eso. yo también soy... ¿Me escucha? Sí, lo escucho, perfecto, Benja. Mis preguntas igual son bien básicas, pues yo tampoco No, pero conozco para eso, mucho el tema. me encanta conversar con ustedes, y me alegra que ustedes se sientan motivados. Y, por favor. Pero le quería consultar ahora, también habló de que para este tema del estancamiento habría que generar incentivos a las empresas y, por ejemplo, ¿se podría considerar un incentivo bajar impuestos? Depende qué impuesto y depende cuándo. Todo esto es complicado. Por Ya, ejemplo, sí. una pregunta básica que yo te hago, pero yo creo que ya tienes herramientas, ¿no? Ustedes ya, yo los veo reflexionando a un nivel, digamos, que a mí me gusta mucho, me sorprende, porque no los veo reflexionando a todos los estudiantes de historia a este nivel. Ustedes reflexionan a un nivel que se nota que ya están, ¿fijas? Entonces yo te preguntaría así, muy general, ¿qué momento sería el más apropiado para subir los impuestos? Bueno, hoy, ahora o en 2 o 3 años más. Así, muy general. Te dije, hay temas de tiempo. ¿Cuál es el momento apropiado? O sea, no sé pensar por qué sí o por qué no, pero yo me imagino que ahora que hay una pandemia y que el mundo en general está como económicamente mal, ¿es de alguna manera desleal o no sería bueno subir impuestos ahora? El Pero, desempleo. ¿Cuál desempleo hay en Chile ahora? Alrededor del 30%, real. ¿Te fijas? ¿Qué pasaría si tú subes mucho los impuestos a las empresas, por ejemplo? Si ya hay un desempleo elevado. ¿Te fijas? ¿Mantiene el desempleo o puede aumentar incluso, profe? Ahí, sin duda, lo aumentaría. En eso no hay la menor duda de hoy. Si tú subes los impuestos que graban los beneficios de las empresas,
decir, el global complementario, que se llama técnicamente, van a cerrar muchas empresas chicas que ahora estaban reabriendo. Eso ya es un Restaurantes, recorte de personal más que nada, ¿cierto? ah, Por el pensamiento de la empresa por mantenerse. cierran, o si no, en el mejor de los casos, tenían que echar gente. No queda otro. Por eso cada vez que ustedes piensan en un impuesto, tienen que decir, ¿a quién le va a llegar? ¿Quién va a pagar ese impuesto? Si son empresas, y la gran mayoría son empresas que están a medio morir saltando, ¿sí? Y hay algunas que cerraron y todavía no han reabierto, y algunas ya no van a reabrir nunca, porque se fueron de país, se cambiaron de ciudad, se fueron a otra cosa. ¿Sí? Algunas han reabierto y están a medio morir saltando. Entonces, si tú le aplicas un impuesto a todas ahora, Como el el momento tema más en el apropiado caso de sería... las pymes, profe. Es como el caso de que tiran siempre el de las pymes. Es que la gran mayoría de las empresas en Chile no son grandes empresas. Las grandes empresas no llegan a ser más del 10% de todas las que facturan más, las que tienen más trabajadores. La gran mayoría, el 90%, son medianas, pequeñas, y la inmensa, la abrumadora mayoría, el 60%, son micropymes, son microempresas, con 3 trabajadores, 5 trabajadores, empresas familiares, que subsisten así, pero la señora del kiosco, eso son microempresas. Entonces, si tú le subes el impuesto ahora, va a haber más desempleo. Entonces, lo que tenemos claro es que cuando se empieza a recuperar la economía, ahí tendríamos que subir quizás algunos impuestos, pero no a todas las empresas, escalonados, progresivos, a las empresas más grandes, a aquellas que no van a quebrar, aquellas que están en condiciones de pagar impuestos mayores. Ahora, ¿cuál es el margen? Tenemos un margen también de lo que son los impuestos dentro de los países de la OCDE, que son sistemas impositivos bien gravosos, cobran impuestos altos. Entonces ahí nos podemos mover dentro de un margen, te fijas, un rango, pero tampoco nos podemos pasar demasiado para arriba, porque si nos pasamos de ese margen, estamos desincentivando la inversión y la actividad productiva, que es lo que ocurre en Argentina, que los impuestos es uno de los 2 o 3 países donde hay mayores impuestos a las empresas del mundo. Y ahí, así está como está la economía argentina. ¿Sí? Entonces, más adelante podemos discutir qué impuestos subir, pero no podemos aplicarlos ahora. Este es el peor momento. Y luego, cuando llegue el momento, viene la otra pregunta, ¿no? Que yo decía, venga, ¿qué impuestos sí que podría subir? Porque hay algunos que sí podrían, hay algunos que no es recomendable, pero hay otros que sí tienen un margen para subir. ¿Qué impuestos hoy día, por ejemplo, no dañarían la inversión ni el empleo? ¿Existe alguno de ellos? ¿Qué creen ustedes? Por ejemplo, el impuesto a las rentas, que no es el impuesto a la ganancia de las empresas, es otro impuesto. El impuesto, en el fondo, a las grandes fortunas. Es un impuesto que no siempre se ocupa en inversión productiva. Entonces, si tú lo cobras por una vez, ¿ya? Y con eso financia, digamos, el pago de un bono universal durante todo este año, que es lo que debería haber hecho el gobierno, ¿no? Y durante una parte del próximo año. Con eso no solo sostiene a la familia, sino que además mantiene a la economía. Entonces, un impuesto de ese tipo podría no ser dañino, la primera vez se aplique una vez, que no genere un peligro para la inversión y para el empleo. Todo depende. Un impuesto, por ejemplo, un royalty a las empresas mineras que operan en el país, de un 3 a 7%. ¿Serían las empresas mineras? ¿Qué creen ustedes? ¿O no serían? ¿Seguirían trabajando acá? Todo depende. O un impuesto, o Igual, subir el IVA. Ignacio, dale. sí, eso mismo, dos cosas. Primero, no sé si por el momento, claro, subir el royalty, no sé cómo se vea como señal. Ese es el punto, pero sobre todo con una economía estancada y con un proceso político de incertidumbre. Un royalty en este minuto, sí, yo creo que por ahí va lo que usted decía, el momento. El momento. Pero sí estoy de acuerdo con un royalty, o sea, viendo las tasas de beneficio. O sea,
Yo creo que se puede, hay margen. Por ejemplo, Sí, en Bolivia lo subieron a un nivel impresionante, pero lo hicieron sí, tan es bien viable. que no se fue ninguna empresa. Exacto, es viable. Sobre el impuesto, sobre el IVA, el impuesto al consumo, profe, ¿de qué depende digamos, los efectos que pueda tener la subida o bajada de ese impuesto? Porque, o sea, al ojo, creo que sería igual beneficioso bajar el IVA como forma de reactivar el consumo y echar a andar la economía interna, o sea, y dinamizar un poco a través de la demanda. Puede ser. Es una discusión súper bonita. Porque, mira, ustedes saben, pero terminamos con esto para no aburrirlos, pero lo complicado que tienen los sistemas tributarios impositivos es que, ¿cuál es el fin máximo que tiene un sistema impositivo? ¿Cuál es el objetivo principal? Un sistema de impuestos. ¿Qué es lo que se pretende con esto? Recaudar fondos, recaudar, digamos, impuestos para, digamos, inversión, ahorro, redistribución en esta coyuntura de pandemia. Recaudación fiscal. Ese es el objetivo principal. Recaudar más. Que el Estado se nutra de recursos que vienen de los. Ese es el principal objetivo. Pero se da una cosa súper compleja, y es que a veces tú recaudas más bajando algún impuesto que subiendo. ¿Se entiende? Por ejemplo, Creo el que sí, creo que sí. caso típico son los impuestos a los bienes que están en el límite de pasarse al contrabando y a la venta ilícita. Por ejemplo, si tú subes el impuesto al cigarrillo, que en todos los países del mundo es muy alto, a las bebidas alcohólicas, ¿no? Y a la gasolina, eso, ¿por qué esos productos siempre se les carga el impuesto? La gente reclama y todo. ¿Por qué? Porque en economía se le llama el típico ejemplo de bienes de demanda inelásticas en relación al precio. Es decir, tú le subes el impuesto y la gente va a seguir demandando la misma cantidad. Lo va a seguir comprando, ya sea cigarrillo, ya sea alcohol o ya sea benzina. ¿Entiendes? Y por otro lado, se desestimula que haya muchos curados, que haya muchas personas que ocupan camas de hospital enfermándose de cáncer de los pulmones, y se desestimula el uso del transporte privado y se estimula el transporte público. Digamos, hay dos objetivos. Entonces, ¿pero qué pasa? Si se te pasa la mano y subes mucho el impuesto al cigarrillo, ¿qué va a empezar a pasar? Contrabando. Claro, todo el cigarrillo ya no se va a vender en los boliches, en los supermercados, se va a vender ¿dónde? Se va a vender en la calle. Y ha ocurrido mil veces. La situación contraria a lo que pasó en Uruguay con la marihuana, creo. Exactamente. Como que el Estado combate como lo ilícito y así recauda a Exactamente. partir de un comercio en el que no recaudaba. Exactamente. Entonces, Profe, puede darse la situación, y te vale para el tiro, que al final recaudas menos por subirlo demasiado. En cambio, si tú lo bajas, personas que antes nunca estaban en la formalidad y no pagaban impuestos, ahora prefieren pagarlo. Se terminan recaudando más. Entonces, esa relación que es tan difícil, los técnicos la calculan con escenarios. Entonces, a ver, veamos el pasado, veamos la historia. ¿Qué es lo que ha pasado cada vez que hemos subido, que hemos bajado un punto? Y con eso se anticipan, calculan. Debería subir la recaudación, debería bajar la recaudación, dependiendo de la evidencia histórica que tenemos. Dale, vamos a ir cerrando. le quería preguntar, ¿qué opina sobre un sistema impositivo como el de España? Que yo vi una tabla y que era como a mayor ingreso, mayor porcentaje de... O sea, porcentaje, sí, mayor impuesto básicamente. Claro, la carga fiscal que se llama es cuánto pesa el, los impuestos totales que paga una persona dentro del total de sus ingresos. Entonces, por ejemplo, la carga fiscal en España es muy alta, es como del 30-40%. Así que si tú recibes un ingreso, el Estado se queda a través de todos los impuestos por un 35%. En Estados Unidos, la carga fiscal es cercana a 50%. El país más capitalista y más liberal del mundo es uno que cobra más impuestos. La gente no lo sabe. En Europa, en general, la carga fiscal es muy elevada, anda en torno a 40, y muchos países andan cerca del 50. Entonces, ¿pero qué es lo que ocurre con eso?
La carga fiscal, ¿cuánto en América Latina? Históricamente, es baja. Con suerte llega al 20%. ¿Por qué? Porque las élites vienen eludiendo el pago de impuestos desde que se construyeron en este país. Las élites tratan de evitar el pago de impuestos. Las clases adineradas. ¿Lo dije? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Tenemos una historia y una cultura impositiva en la que las élites son elusivas. En cambio, en Europa, después de 2 guerras mundiales, la gente se dio cuenta que era mejor pagar impuestos y mantener ciertos equilibrios sociales para mantener la democracia y la paz social. Y todo el mundo está dispuesto a pagar 50% de su ingreso, que se lo lleve el Estado, porque sé que me lo va a devolver a través de educación, salud, transporte, pensiones, y yo acepto que se quede con la mitad de mi sueldo. Pero imagínense en Chile eso. En Chile, para poder financiar un sistema de AFP que se acerque un poquito más a lo que la gente quiere, todos tendríamos que pagar más impuestos. Y yo te aseguro que si hoy día se hiciera una encuesta entre la gente que gana de 1 millón para arriba mensual, la mayoría diría, no, ya está, yo no estoy dispuesto. Entonces hay una tradición, una cultura impositiva que en Chile se ha ido anidando, que es antiimpositiva o que es elusiva. Y en cambio en otros países, ya hace muchos años que se ha construido una actitud pro-impositiva o pro-contributiva, por decirlo de otra manera. Es decir, yo pago más impuestos para ayudar al Estado y para que haya más seguridad social y más equilibrio, más democracia, menos desigualdad, etc. Pero acá en América Latina al revés. La élite lo que han hecho es construir una democracia de mentirilla, en la cual ellos tienen un rol de exclusión. Piensen en las 3 comunas que como votaron la última votación. ¿Ustedes creen que ellos estarían dispuestos a pagar más impuestos? Y son los que reúnen las mayores fortunas. Ahí está el 10% de la población más rica del país y es la que se queda con el 33% de toda la renta. Entonces, es delicado. ¿Cómo políticamente tú vas conquistando? La única forma de llegar a una cosa pacífica, digamos, es por medio pacífico, es haciéndolo gradualmente y creando conciencia y logrando pactos políticos donde haya los bloques mayoritarios, logren ir metiendo la idea de que mientras más dinero, más ingresos tenemos, más tenemos que contribuir. Pero eso es gradual, es lento. La gente no está, la gente que se llama de izquierda, incluso tú le dices, ¿usted estaría dispuesto a pagar 5% más de impuestos para que se financie la educación pública? No, chicos, sí, eso tiene que ser el Estado. ¿Me entienden? ¿No? Se ha instalado en Chile una visión muy antipositiva y una visión muy individualista, muy egoísta. Sí, completamente. Sí, en todo Profe. ámbito yo lo veo también. A mí me han preguntado, ¿usted estaría dispuesto a que pagara un 5% más de su sueldo o un 7% para alimentar un Estado más robusto y que haga más seguridad social? No tengo ningún problema. Mañana lo pago. Pero tú haces esa pregunta. No, a ver, ¿cuánto es? No, ni cantando, ¿por qué? No. Estoy hablando de gente que tiene así una retórica de izquierda. ¿Te fijas? Entonces ahí hay que crear mucha conciencia. Profe, bueno, ya. Terminando. Claro, que por un lado de la ecuación están las élites como acostumbradas a evadir impuestos y todavía tienen ese virus psíquico de de la renta, de vivir de la renta y no digamos, de una ética del trabajo como sería quizás no sé, estoy pensando en los países, claro, que adoptaron el liberalismo, pero son conscientes también de esa responsabilidad frente a los impuestos, que sean altos o bajos, los pagan igual. Pero claro, la otra parte de la ecuación es cómo funcionan los estados latinoamericanos. O sea, también he sabido que el estado latinoamericano en general no son muy buenos administradores de esos impuestos. Entonces, claro, se genera no el incentivo, pero sí el contraargumento de plantear para qué voy a pagar impuestos si esto va a terminar en el bolsillo de los políticos. Que, bueno, Sí, ese es el problema. sí.
Entonces no O sea, es, si no tú, es una persona, un empresario, por ejemplo, argentino, ve los funerales de ayer caro. Entonces, y ¿para qué dicen, voy a vamos a pagar impuestos? subirle, ¿estaría dispuesto a pagar más impuestos cuando ya el segundo país en el mundo que paga más impuestos? Y viendo el espectáculo que va a haber, porque fue un espectáculo vergonzoso, donde un gobierno participa del espectáculo. Ujú. Entonces, Entonces, es totalmente cierto lo que tú dices. entonces creo que no responde solamente, esa reacción creo que no corresponde solamente a esas élites económicas que sí, que son evasivas también por un asunto de mantener una posición económica dominante dentro de una sociedad latinoamericana, sino que también, digamos, terminó convenciendo, creo, a, a empresarios medianos, Sí, claro, que, es así. que no. Bueno, una de las cosas que ayer se discutió en un programa que está bastante bien, que conduce Matamala, que está muy bien Matamala, es un tipo bastante equilibrado, invita a gente muy interesante, que se llama 360. Yo les ruego que lo vean, de CNN, se llama El Modelo que Viene. Y hoy lleva como 10 capítulos. Y ayer se dirigió al Estado. Y justamente la mitad de la parte era lo que estamos hablando, el tema como mejor elevar la carga fiscal y todo, pero por otro lado tuvo la sapiencia, ¿no es cierto?, la apertura como para decir, ya, pero no se trata solamente de elevar la recaudación, eso tenemos que hacerlo con un Estado que tenga capacidades que no tenemos hoy día. Piensen ustedes que hoy día en Chile se malgasta una cantidad muy grande de los recursos fiscales en puras tonteras. Y muchas se va a los políticos, ¿se fijan? Hay corrupción, hay presupuestos no ejecutados. Entonces, hay una cantidad de ineficiencia que ni les digo. Ineficiencia de negligencia. Por ejemplo, los servicios públicos no se comunican, entonces, no comparten información. Entonces, eso genera una cantidad de problemas. Y todo esto se resuelve con mayor capacitación de la gente, mayor informática, muchas redes, y generando mucha planificación responsable y dinámica, o sea, que esté haciendo ajustes a cada rato. No enamorarte demasiado de ninguna planificación, sino que tener la apertura para irla cambiando. Todas esas capacidades están por años luz de nuestro Estado. Nuestro Estado ha avanzado en algunas cositas, mucho más que todos los países latinoamericanos, por ejemplo, impuestos internos, que estamos hablando, del registro civil. Hay varias reparticiones de Estado que están a años luz de las capacidades que tienen otros países de América Latina, pero nos falta mucho todavía. O sea, mire, para terminar con esto, fíjense que la facultad donde yo hacía el doctorado en Barcelona, ¿saben cuántos funcionarios había para todos los programas de posgrado de la facultad? Administrar todo lo que tenía que ver con todos los posgrados, los doctorados, los magísteres, los postdoctorales. ¿Saben cuántos funcionarios había? Tres personas. Todo informatizado. Todo, mira, información que acá en la facultad nosotros nos piden cada 2 minutos, digamos, la misma información, la están pidiendo varias unidades y nunca se ponen en contacto con ellos. Y todos la repiten, piden la misma información. Duplicidad de funciones, ineficiencia. Cosas que deberían estar automatizadas, por ejemplo, que ustedes les pregunten no sé qué cosa, en tal fecha del año, inscríbanse, no sé qué, curso. Todo eso debería estar automatizado, si no cuesta nada, fácil. O sea, con Google se puede hacer. Pero no es nuestro personal en general. Y digo acá, nosotros los funcionarios, los académicos, estamos muy atrasados, extremadamente atrasados. ¿Se fijan? Ustedes, por ejemplo, yo sé que los jóvenes ahora se tienen que poner de acuerdo ya. ¿Saben hacer una encuesta por Google? ¿Saben hacer una votación por Google? No cuesta nada. ¿Se fijan? Y eso es productivo. Tomar decisiones, escuchándolo a todos, integrando. Todo esto requiere muchas capacidades. La eficiencia requiere capacidad. Entonces necesitamos un Estado más eficiente. Si nosotros triplicáramos los ingresos que tiene el actual Estado, ¿qué es lo que probablemente pasaría? Una buena parte de esa se seguiría mal utilizando, como ocurre hoy. Entonces, es así. Bueno, dejémoslo hasta aquí porque ya llevamos mucho más tiempo del que no
nos entusiasmamos conversando en todo caso, ¿no? Y los felicito y me alegro mucho que a ustedes les interesen estos temas, porque se ve que aquí hay mucho potencial, ¿no? Mucho potencial. Más allá de que no estemos de acuerdo en todo, ¿no? Esto es importante. Ustedes pueden tener sus propias visiones, desacuerdos, no hay ningún problema con eso. Pero el hecho de que estén planteando estos problemas es muy notorio, es muy bueno. Yo los animo a seguir en esta dirección, así que les doy gracias por ese entusiasmo, por ese compromiso. Así que vamos a terminar acá y le voy a estar enviando apenas suba, grave todo para que no se nos pierda. Les voy a estar subiendo una propuesta y ustedes me dicen si les parece. Y con eso vamos a ir cerrando el semestre. ¿De acuerdo, muchachos? Vámonos a almorzar. Y con la ¿Profe, lo enviaron un correo? Sí, te voy a enviar un correo por grupos. Ah, ya. Eso, profe. Bueno, muchachos, un gusto, ¿eh? Que estén muy bien, que tengan una buena tarde. Chao, profe. Y estamos pendientes. Chao, Ignacio. Chao, profe. Muy bien. Que esté bien, gracias. Cuídense.